Después de transmigrar y convertirte en un goblin, lo primero que hiciste fue activar el equipo de maniobra tridimensional para escapar. Todo porque, apenas acababas de llegar a este mundo, un cazador te atravesó el corazón con una flecha. Por suerte, cuando estabas al borde de la muerte, despertaste el sistema de sorteo de los cielos y los 10.000 mundos. Al iniciar, recibiste 10 sorteos consecutivos. No solo obtuviste todas las habilidades de Veigar, el pequeño maestro del mal de League of Legends, sino que además conseguiste el equipo indispensable del cuerpo de exploración, el equipo de maniobra tridimensional. En ese momento, para poder sobrevivir, extendiste la mano hacia los 4 cazadores que venían corriendo contra ti. Espacio distorsionado. De tu mano emanó una luz oscura y deslumbrante. Acto seguido, alrededor de los cazadores apareció una jaula formada por materia oscura. 5 pilares surgieron desde el vacío, conectados entre sí por oscuridad. Uno de los cazadores no alcanzó a esquivar y chocó directamente contra la prisión de espacio distorsionado. En un instante, quedó inmovilizado dentro del espacio, suspendido en el aire con la postura de quien aún estaba corriendo. Materia oscura. Levantaste otra vez la mano. Esta vez, un verdadero ataque de materia oscura descendió desde el cielo. Una esfera negra de energía cayó directamente sobre el cazador inmovilizado. ¡Bam! Aquel cazador se convirtió al instante en polvo mágico. Fuerza mágica más 5. Él es un monstruo que sabe lanzar hechizos. En ese momento, los cazadores perdieron por completo la voluntad de pelear. Un goblin débil que sabía hablar no era tan aterrador. Lo aterrador era que ese goblin era un monstruo capaz de usar magia, algo rarísimo en el mundo. Y lo más aterrador era que ellos habían disparado flechas contra ese goblin. ¿Correr? En tu rostro verde apareció una sonrisa siniestra. ¿A dónde creen que van a correr? Sacrificio oscuro. Estabas de pie sobre un árbol, sin moverte en absoluto. Solo levantabas la mano una y otra vez, liberando rayos de energía oscura. Con la combinación de espacio distorsionado y sacrificio oscuro, los cazadores no tenían ningún lugar donde esconderse. No pasó mucho tiempo antes de que el último cazador también terminara con medio cuerpo convertido en polvo por la energía oscura. Fuerza mágica más 5. La pasiva del pequeño maestro del mal te permitía obtener fuerza mágica al matar unidades. Además, obtuviste diamantes. 4 cazadores te dieron en total 120 diamantes. Ahora tenías las habilidades. Equilibrio arcano, que acumulaba la pasiva de Veigar. Sacrificio oscuro. Materia oscura. Espacio distorsionado. Estallido de energía. También tenías el objeto equipo de maniobra tridimensional. Y tenías un fragmento de tesoro. Fragmento de Kyoka Suigetsu. Tesoro legendario. Octubre de 30. Diamantes. 120. Notaste que tu barra de vida seguía bajando lentamente. Eran las 2 heridas de espada, que seguían sangrando de forma ligera. La poción que salió en el sorteo de 10 podía curar directamente el 20% de la vida, pero no podía cerrar de inmediato las heridas. La espada que había atravesado el corazón ya había desaparecido. El daño del corazón también se había recuperado. Lo único que quedaba eran los vasos sanguíneos dañados. Buscaste entre los cuerpos de los cazadores muertos y encontraste algunos trozos de tela y algunos analgésicos. Apretando los dientes, trataste tus heridas de forma simple. La velocidad de caída de tu barra de vida disminuyó notablemente. Luego extendiste un mapa. También lo encontraste en el equipaje que dejaron los cazadores. Por el mapa supiste que este lugar se llamaba Bosque de la Desesperación. Era un bosque donde vivían monstruos de bajo nivel. Los que sobrevivían allí básicamente eran goblins, slims, pequeños espíritus y otros monstruos de ataque débil. También había algunos monstruos más peligrosos, como lobos terribles y otras criaturas fuertes. Después de pensarlo un poco, consideraste que lo más urgente era tratar la enfermedad que ya padecía este cuerpo antes de que tú lo ocuparas. Cuando tomaste una decisión, seguiste el punto marcado en el mapa y caminaste hacia la dirección cercana a una aldea. Allí había una gran tribu de goblins. Incluso tuviste una sensación de que si el cielo te dio talento, debía tener un uso. Este cuerpo tenía una capacidad de control físico bastante buena. Muy pronto lograste usar hábilmente el equipo de maniobra tridimensional, desplazándote constantemente entre los árboles del bosque. De vez en cuando veías 1 o 2 monstruos solitarios. Por ejemplo, delante de ti apareció un oso pardo de pelaje morado. El equipo de maniobra tridimensional emitió un sonido de fricción parecido al arranque de un coche de carreras. Eso llamó la atención del oso pardo, pero solo alcanzó a notarlo. Porque tú, que ya dominabas el equipo de maniobra tridimensional, eras demasiado rápido. El oso no pudo reaccionar en absoluto. Una sombra verde pasó de golpe. Con el agradable sonido de gas expulsado y una hoja saliendo de la vaina, la cuchilla salió disparada. El oso pardo de pelaje morado ni siquiera alcanzó a rugir antes de que medio cuerpo fuera cortado. El cierre lo hiciste con sacrificio oscuro. Después de todo, era una habilidad de Veigar. Así podías acumular tu fuerza mágica. Ahora ya te habías adaptado por completo a la energía oscura del pequeño maestro del mal. Incluso podías controlarla un poco, para no convertir todo el cuerpo del oso en polvo. La explosión de energía oscura solo hizo estallar la cabeza del oso en partículas, dejando intacto el cuerpo de carne abundante. Fuerza mágica más 5. Media hora después, el oso apareció en trozos sobre una hoguera. Un par de gruesas patas de oso se asaban sobre el soporte, soltando aceite con un chisporroteo constante. Descubriste que el cuerpo de goblin era débil, pero sus dientes eran sorprendentemente buenos. Comparados con los humanos, tenía varios dientes más afilados. Podía desgarrar con la boca la carne de oso que era difícil de asar por completo. Crunch, crunch. Quizá el aroma de la carne asada era demasiado intenso. Visitantes no deseados emitieron sonidos de saqueo. Te levantaste, pusiste la mano sobre la espada y observaste con cuidado el lugar de donde venía el ruido. 2 figuras verdes iguales a ti salieron de detrás de un árbol. Eran 2 goblins de tu misma raza. Eso lo asaste tú. Danos un poco. Era lengua goblin. Pero tú, que entendías todos los idiomas, lo comprendiste al instante. Estos 2 goblins tenían una forma de rostro similar a la tuya. Nariz larga y puntiaguda, orejas largas y puntiagudas, dientes largos y afilados, cejas y ojos alargados y torcidos. La diferencia era que estos 2 goblins eran 30 centímetros más altos que tú. Sus brazos también eran más gruesos. En el pecho llevaban una especie de protección de material desconocido. Si tú eras el goblin más débil, ellos debían equivaler más o menos al nivel de guerreros goblin. ¿Por qué debería darles? Respondiste con tono oscuro.
¿De qué tribu eres? ¿No sabes que la carne que se encuentra debe entregarse? Vete. Esta carne de oso es nuestra. Los dos guerreros goblin no te tomaron en serio en absoluto. A sus ojos, tú no eras más que un goblin débil con vendas en el cuerpo y unas cajas extrañas colgando de la cintura. Creían que con un garrotazo podían matar a 3 como tú. Por eso hablaron con arrogancia. Aprovecha que hoy estoy de buen humor. Será mejor que seas obediente. Lárgate rápido. No vayas a terminar hecho pedazos por un poco de comida. Con la mano sobre la hoja, preguntaste con calma. ¿Los goblins matan incluso a los de su misma raza? ¿Acaso tú no eres también un goblin? El débil debe morir. ¿No lo sabes? Jajajaja. Sujetaste con calma la empuñadura de la espada y te acercaste a ellos. Cierto, tienes razón. El débil, de verdad, debe morir. Especialmente los débiles como ustedes, que ni siquiera tienen conciencia de sí mismos. Acaban de hacer que sienta repulsión por la raza goblin. Cuando te marchaste, en ese lugar quedaron 2 cadáveres incompletos de goblin y un montón de huesos de oso. Parece que los goblins de este mundo no eran amistosos. Más bien se inclinaban hacia la raza malvada de Goblin Slayer. Por el comportamiento y las acciones de esos 2 guerreros goblin, podía verse que su carácter era extremadamente perverso. Llamarlos malvados no era una exageración. Seguiste moviéndote por el bosque con el equipo de maniobra tridimensional. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba cerca de la aldea más próxima. Disparaste el cable hacia un árbol bastante alto. Te arrastró directamente hasta la punta más alta. Desde allí miraste hacia adelante. Delante estaba el lugar donde vivían los goblins. Era una cueva. No pensabas entrar. Con el equipo de maniobra tridimensional, tu mayor ventaja ahora era la velocidad para moverte entre árboles y la altura de vuelo. Justo cuando decidiste marcharte, viste a varios humanos salir del bosque y llegar hasta la entrada de la cueva. Comparados con los cazadores pobres de antes, estas personas se veían algo más adineradas. El líder era un hombre alto. Tenía músculos firmes. Su armadura brillaba con luz plateada. Combinada con su cabello rubio, le daba un aspecto heroico e imponente. Era un guerrero. La espada larga en su mano era afilada y noble. Detrás de él había 3 jóvenes. Por su equipo se podía reconocer a una sacerdotisa joven de túnica blanca y báculo en la mano, una hermosa arquera con ropa ajustada y pantalones ceñidos, y un aventurero espadachín calvo, de aspecto bastante común. ¿Un grupo de aventureros? ¿Un veterano llevando novatos? De pie sobre el árbol, miraste a ese grupo con interés. Incluso sacaste del bolsillo la carne de oso que quedaba y empezaste a comer. Mayor, ¿los goblins viven dentro de la cueva? Así es. Los goblins son oscuros por naturaleza, codiciosos y no soportan la luz. Aunque individualmente son débiles, son numerosos. Para ustedes, novatos, son los mejores monstruos para practicar. El mayor tiene razón, dijo el espadachín calvo. Aunque los goblins suenen fáciles de enfrentar, tampoco son algo que novatos como nosotros podamos resolver sin problemas. Muchos novatos entran por primera vez al bosque de la desesperación y sufren daños por los goblins. Pero no tengan miedo. Con la fuerza de plata del mayor, podemos entrar y poner de cabeza todo el nido de goblins. Mientras hablaba, el rubio mayor le lanzó al espadachín calvo una mirada de aprobación. Gracias, mayor. Las 2 jóvenes confiaban mucho en el rubio mayor, que era guapo, caballeroso, fuerte y experimentado. El rubio dijo con modestia: no es nada. Tampoco puedo darles mucho. Solo puedo guiarlas un poco con mi experiencia. En un momento, ustedes seguirán detrás de mí. Observen con cuidado mis movimientos y aprendan cómo enfrentar a estos goblins. Sí, gracias, mayor. Las voces claras de las jóvenes hicieron que los ojos de los 2 hombres se desviaran por un momento. Parecían desear entrar a la cueva cuanto antes. Vamos, debemos salir antes de que oscurezca. Impulsados por el espadachín calvo, los 4 entraron en la cueva sin ninguna precaución. No notaron que una sombra verde los siguió por detrás. El interior de la cueva no era tan sucio como las jóvenes imaginaban. Parece que los goblins no eran una especie que comiera y defecara en el mismo lugar. Sin embargo, la humedad dentro de la cueva hizo que todos se sintieran incómodos. Quizá era el sexto sentido femenino. Sintieron que alguien los estaba observando. Quien seguía a esos 4 aventureros eras, por supuesto, tú. Tenías mucho interés en esa escena de un veterano laboral engañando novatas. No, más bien, tenías interés en el acto de un héroe salvando bellezas. La sacerdotisa era una chica linda de tipo adorable. La arquera era una belleza saludable. Aunque no eran del nivel de derribar países y ciudades, sí podían considerarse de nivel diosa. La raza goblin tenía visión nocturna de forma natural. Vivían en cuevas oscuras y no necesitaban luz en absoluto. Escuchaste unos sonidos ligeros y dispersos. Al mirar con cuidado, viste murciélagos dentro de la cueva. Te molestaban mucho esos portadores de virus. Demasiado sucios. En tu vida pasada incluso había gente que comía murciélagos como si fuera manjar. Como goblin, te resultaba difícil entenderlo. En un abrir y cerrar de ojos, bajo la guía del rubio mayor, los 4 llegaron rápidamente a un lugar donde la entrada era estrecha, pero el espacio interior era amplio. Claramente, él conocía muy bien ese sitio. Durante el camino evitó todos los puntos donde se escondían los gigantes goblin. Parece que no era la primera vez que hacía algo así. Mayor, este lugar. La arquera, sintiendo que algo no estaba bien, dio medio paso hacia adelante para proteger a la sacerdotisa. SHH, hablen bajo. Este es un refugio seguro que encontré. Aunque los goblins son débiles, tienen una capacidad de visión nocturna muy fuerte. Observaremos sus movimientos desde aquí. Esas palabras tranquilizaron a las 2 jóvenes. El miedo anterior venía de entrar a la cueva y sentirse atrapadas en la oscuridad. Pero entonces, el espadachín calvo encontró con facilidad varias lámparas en ese espacio y las encendió. El lugar se iluminó de inmediato. Con tono impaciente, dijo: ya basta, primo. Deja de actuar. No puedo esperar más. Resultó que el espadachín calvo era primo del rubio. Al ver que su primo no podía contenerse, el rubio dejó de fingir. No estaba actuando. Mientras entren aquí, no podrán salir. Estaba observando a los goblins de la zona y evitando alertarlos.
¿No son solo un grupo de goblins? Débiles y repugnantes. Si se atreven a venir, los atravieso hasta hacerlos pedazos. El rubio abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero al ver que su primo ya estaba impaciente, empezando a quitarse la ropa, solo sonrió con amargura y sacudió la cabeza. Tú también fuiste engañado por esos bardos. Aunque los goblins son monstruos de nivel más bajo, tampoco son algo que tú puedas enfrentar. Sin embargo, no lo detuvo. Había entrado muchas veces en esta cueva. Este lugar era una zona a la que los goblins no venían. La voz del rubio seguía siendo caballerosa y magnética. Pero esta vez, al llegar a los oídos de las dos jóvenes, sonó más aterradora que la de un demonio. No se sorprendan. He visto demasiadas chicas como ustedes, que no conocen el mundo y confían en cualquiera. Si quieren culpar a alguien, culpen a sus cerebros ingenuos y estúpidos. En el cielo no caen pasteles gratis. La sacerdotisa retrocedió con terror. La arquera quiso tensar su arco rojo, pero descubrió que el arco que normalmente podía abrir con facilidad ahora se sentía anormalmente pesado. Es inútil. Este lugar ya fue preparado por mí con incienso nocturno venenoso. Es muy efectivo contra las mujeres. Demonio, demonio. ¿Demonio? Me temo que nunca has visto un verdadero demonio. Ni hablar de demonios. Solo los goblins de aquí bastarían para asustarlas hasta que no puedan dormir durante 3 días y 3 noches. Lo que hago también es por su bien. Así aprenderán la lección y no saldrán más a buscar la muerte. ¿No sería mejor volver a casa y vivir tranquilas como hijas de familias ricas? A un lado, el espadachín calvo ya se había quitado la ropa. Dijo impaciente. Ya basta, primo. ¿Para qué hablar tanto con ellas? Yo empiezo. Jejeje. No. Las jóvenes, sin fuerza, gritaron. Con la última fuerza que les quedaba, una de ellas gritó con todas sus fuerzas. Que alguien me salve. Quien sea. Como desees. Saliste desde la cueva. Te sentiste bastante elegante al decir esa frase. El momento de un héroe salvando bellezas. Este es un logro que todo transmigrador debe desbloquear. Aunque ahora fueras un goblin. Cállate. No grites. Al ver que un goblin había entrado, el rubio se tensó de pronto. Había calculado mal. Según la lógica, una mujer afectada por el incienso nocturno venenoso no debería tener fuerza para gritar. Había subestimado a la arquera. Si haces venir a los gigantes goblin, todos moriremos. El espadachín calvo tapó de inmediato la boca de la arquera. El rubio sacó la espada de su cintura y miró hacia la entrada estrecha. Allí estaba un goblin pequeño. Jejeje. Por suerte es un goblin débil del nivel más bajo. La suerte de ustedes no es buena. Al ver los ojos de las dos jóvenes llenos de decepción, supiste que esta aparición heroica había fracasado un poco. En el otro mundo también se juzga por la cara. Parece que salí demasiado temprano. Debería haber esperado un poco más. Después de decir eso, diste un paso atrás, dejando libre la entrada. El rubio no entendió el verdadero significado de ese paso hacia atrás. Sonrió con crueldad. Un goblin débil que sabe hablar puede venderse por un precio alto. Lo siento. Saliste justo a tiempo. Tus largas orejas puntiagudas escucharon sonidos lejanos que se acercaban cada vez más. Sonreíste con calma. No. En realidad salí demasiado temprano. Ustedes deberían sentir cómo son de verdad los goblins. El rubio quedó aturdido. Evidentemente, él también escuchó los sonidos fuera de la cueva. En un instante empezó a sudar como lluvia. El sonido era caótico y constante. No era el paso de un solo goblin. Los pasos pesados solo podían pertenecer a gigantes goblin de gran tamaño. Entre ellos se mezclaban gruñidos y sonidos de fricción. Eso era un grupo de guerreros goblin. Una horda de guerreros goblin. Llegaron en masa. Pasaron por encima de tu cuerpo bajo y corrieron hacia el interior por la entrada estrecha. ¿Tú los atrajiste? Si digo que no, ¿me creerías? No necesito atraerlos. Para ellos, ustedes son el alimento más fresco y delicioso. Y estas dos mujeres son juguetes de la más alta calidad. Así que su llegada era inevitable. Solo tengo curiosidad. ¿Por qué antes no recibiste ese trato? ¿O es que hoy es un día especial? El rubio no tenía tiempo para responder. Estaba agitando la espada de plata incrustada para bloquear el ataque de los gigantes goblin. Los gigantes goblin tenían cuerpos más altos, de más de 2,5 metros, músculos fuertes y garrotes de más de 1 metro en las manos. Eran una de las especies más difíciles de resolver dentro de la raza goblin. Primo, ¿no dijiste que los goblins eran débiles? Esto no parece débil. La idea de que los goblins eran débiles estaba profundamente grabada en la mente del espadachín calvo. Nunca había imaginado que los goblins pudieran ser tan feroces. No entres en pánico. Los gigantes goblin se ven enormes y terroríficos, pero son lentos. Córtales los tobillos. Los guerreros goblin son comunes. Solo evita sus ataques. Aunque el rubio era moralmente podrido, sí tenía habilidad. Con experiencia, esquivó con soltura los ataques de varios gigantes goblin y cortó repetidamente sus tobillos. Durante un momento, incluso derribó a 2 gigantes goblin y a un guerrero goblin. En ese momento, viste acercarse a un goblin más bajo incluso que tú. Era el único goblin que habías visto usando ropa. En la mano sostenía un bastón hinchado, y en la parte superior del bastón había clavado un cráneo humano. Era un sacerdote goblin. Cuando apareció el sacerdote goblin, todos los goblins aumentaron claramente su agilidad y fuerza. Abriste tu panel y descubriste que tu agilidad y fuerza también habían subido bastante. No esperabas que el sacerdote goblin también te diera una mejora. ¡Ban! ¡Crack! Con el aumento del sacerdote goblin, esta vez el rubio no logró esquivar fácilmente el ataque de un gigante goblin. Un garrotazo le golpeó el muslo. Sonó una fractura clara. ¡Ban! Otro golpe. La mitad de su cuerpo fue destrozada. En ese momento, tanto el rubio como las dos jóvenes débiles tiradas en el suelo emitieron gritos de terror, miedo, impotencia. Vos, te moviste. Aquella sombra verde era como un fantasma. Antes de que el tercer garrotazo del gigante goblin cayera, corriste hasta quedar frente al rubio. Con un sacrificio oscuro, cosechaste la cabeza del rubio. Fuerza mágica más 5. Disculpa, soy profesional robando bajas. El tercer golpe del gigante goblin cayó al vacío. La criatura parecía confundida. ¿A dónde se había ido ese humano que parecía tan sabroso? Luego vio al goblin débil parado frente a él. No era un asesino goblin. Tampoco era un sacerdote goblin. Solo un goblin tan débil que ya no podía ser más débil. Eso lo enfureció. Así que el cuarto garrotazo cayó hacia ti. Cash. La hoja salió de la vaina con el sonido del motor expulsando presión. Levantaste la mano y bajaste la espada.
Una lluvia de sangre salió disparada. Con la ayuda de la expulsión de gas del equipo de maniobra tridimensional, ese corte fue increíblemente rápido. Tu alma no era la de un goblin. No tenías la menor compasión ni apego por estos malvados compañeros de raza. Para ti, esos goblins eran experiencia que había llegado sola a la puerta. Espacio distorsionado. Sacrificio oscuro. Materia oscura. Energía oscura. La energía negra empezó a derramarse. Los cables cambiaban constantemente de posición sobre las paredes de la cueva. Repetías el movimiento de levantar la espada y cortar. Cada golpe de espada iba acompañado de un grito miserable. Cada vez que recogías la espada cambiabas de posición. Esa horda de goblins de poca inteligencia no podía hacerte nada. Estallido de energía. Ni siquiera olvidaste eliminar primero al apoyo. Una definitiva del pequeño maestro del mal cayó sobre el sacerdote goblin y lo hizo explotar hasta desaparecer sin dejar polvo. Fuerza mágica más 5. Fuerza mágica más 5. La fuerza mágica que se acumulaba sin parar hizo que mataras con aún más entusiasmo. A un lado, el espadachín calvo quedó completamente paralizado por el miedo. Las dos jóvenes débiles tiradas en el suelo quedaron tan impactadas por la escena que incluso olvidaron respirar. Unos minutos después, en todo el espacio solo quedaba un goblin de pie. Era el primero que había aparecido, el de cuerpo bajo que sabía hablar lengua humana. Te giraste lentamente. Tu rostro estaba cubierto de sangre. Mostraste una sonrisa que revelaba varios colmillos. Ahora les toca a ustedes. Creías que ese giro sonriente era bastante atractivo, pero lo que recibiste fue una ronda de gritos. El hombre calvo y las dos mujeres, olvidando rencores anteriores, se abrazaron entre sí y gritaron presas del pánico. Claramente, ahora, cubierto de sangre, eras más aterrador que cualquier cosa ocurrida antes. Parece que me tienen mucho miedo. En tu rostro verde apareció una leve sonrisa. Caminaste lentamente hacia los tres. Tus colmillos se mostraban de forma natural. El goblin verde avanzaba paso a paso hacia ellos, firme y tranquilo. Estabas cubierto de sangre. Sostenías aquella hoja en la mano. Tu voz era baja y sonaba medio en broma. Pero yo lo salvé. La joven sacerdotisa soltó inconscientemente un grito de terror. No te acerques. Miraste con interés a la sacerdotisa aterrada. ¿Estás segura de que no necesitas que me acerque? Entonces está bien. Abriste las manos con impotencia. Tu rostro actual, sumado a tu personalidad fría, realmente no era algo que agradara a las bellezas. Aunque hubiera salvado a una belleza de forma heroica. Ya que la belleza no aceptaba tu buena intención, tampoco tenías motivo para correr a explicarle. Entonces ustedes quédense aquí. Pero tú no tienes ninguna necesidad de seguir vivo. Extendiste un dedo. Un rayo de sacrificio oscuro impactó al instante en el cuerpo del espadachín calvo. ¡Bam! La explosión de energía oscura hizo desaparecer su expresión de asombro y lo convirtió en polvo. Felicidades, anfitrión. Has subido al nivel 9. Tu rostro mostró alegría. Decenas de goblins te habían permitido subir directamente al nivel 9. Tu panel de atributos también creció bastante. En ese momento, tu panel era raza, goblin de bajo nivel. Habilidades, equilibrio arcano, pasiva. Sacrificio oscuro, materia oscura. Espacio distorsionado, estallido de energía, objeto, equipo de maniobra tridimensional, fragmento de tesoro, Kyoka Suigetsu, tesoro legendario, octubre de 30, diamantes, 1020. Con el aumento del pequeño maestro del mal, tu fuerza mágica ya había llegado casi a 700. Era casi el doble de tu poder físico. Estabas muy satisfecho con la cosecha de esta vez. Lo único era que los diamantes eran demasiado difíciles de obtener. Durante todo el camino habías matado no pocos monstruos, pero los diamantes obtenidos eran muy pocos. Por suerte, ya habías reunido suficientes diamantes para una segunda tirada de 10. Recogiste del suelo aquella espada de plata que antes pertenecía al rubio. La agitaste en la mano. El peso y el equilibrio eran perfectos. Satisfecho, la ataste a tu espalda y te giraste para marcharte. Ese movimiento asustó terriblemente a las dos jóvenes. Tus piernas se hundieron. El equipo de maniobra tridimensional empezó a funcionar rápidamente. Dos cables se clavaron velozmente en la pared opuesta. ¡Boom! Justo cuando saltaste, un enorme garrote golpeó el lugar donde estabas. Ese tipo era incluso más alto que un gigante goblin. Colgado boca abajo en la pared de la cueva, observaste con cuidado al monstruo que te había atacado. Medía 4 metros. Su cabeza casi tocaba el techo de la cueva. Comparada con la piel verde clara de los goblins, la piel de este monstruo era algo grisácea. Su cuerpo también tenía muchas protuberancias duras. Quien tuviera tripofobia probablemente vomitaría al verlo. Un troll. Evidentemente, los habitantes de este mundo conocían mejor a esas criaturas. Después de ver la apariencia del monstruo, la arquera gritó aterrada. Si la conducta repugnante del rubio podía considerarse una crisis, y la horda de guerreros goblin posterior podía considerarse estar al borde de la muerte, entonces el troll actual era una situación desesperada. Cálmate un poco y dime cuáles son las características de un troll. En ese momento estabas aterradoramente tranquilo. La presencia que traía la aparición del troll era mucho más fuerte que la de otros monstruos. Por fin entendiste por qué antes el rubio, cuando entraba a esta cueva a cometer sus actos, no encontraba hordas de goblins. Porque esta era la cueva del troll. Probablemente había estado hibernando dentro de la cueva. Y hoy justo era el día en que el troll despertó y salió a buscar comida. Por casualidad, al regresar, se encontró contigo. Espacio distorsionado. Primero bloqueaste el movimiento del troll. Luego lanzaste algunos sacrificios oscuros para probar. La arquera dijo: los trolls tienen una resistencia mágica y física muy alta. Tienen cuerpos enormes y una velocidad de lanzamiento de hechizos incluso superior a la de un mago de plata. Son misiones que solo aventureros de oro pueden aceptar. Según la lógica, no debería aparecer aquí. A diferencia de la leve calma de la arquera, la sacerdotisa temblaba de miedo. Se acabó. Vamos a morir. Incluso los aventureros de oro necesitan la cooperación de todo un equipo para resolver a un troll. La joven sacerdotisa era muy ruidosa. Eso te irritó un poco. ¿Cómo sabes eso? Por tu forma de hablar parece que sabes muchas cosas. Pero aunque sabes tanto, ¿no terminaste siendo engañada por ese rubio de cara bonita? La sacerdotisa se quedó sin palabras. Al ver su reacción, lo entendiste. Seguramente lo había leído en algún libro o lo había escuchado de algún mayor. Por eso algunas cosas deben experimentarse personalmente. Solo después de practicar se puede saber. Cierra la boca y mira. Las dos jóvenes quedaron aturdidas. Sintieron una absurda sensación de irrealidad.
¿Acaso estaban siendo sermoneadas por un goblin? Lanzaste varias habilidades del pequeño maestro del mal. Descubriste que el Troll, con alta resistencia mágica, era casi inmune a tus ataques actuales. En velocidad, aunque podías aplastar al Troll, moverse dentro de esta cueva estrecha era muy incómodo. Si el Troll te golpeaba con un garrote, con tu cuerpo actual te convertirías directamente en albóndiga hecha a mano. Pero no entraste en pánico, porque todavía tenías una carta bajo la manga. Segunda tirada de 10. Con un pensamiento, la voz del sistema apareció de inmediato. Poción de recuperación de resistencia 20%, tesoro común. Poción de recuperación de vida 20%, tesoro común X2. Poción de recuperación mental 20%, tesoro común. Poción de ladrón, más 3-0, de agilidad durante 30 minutos, tesoro común. Poción de resistencia al fuego, más 1-0, de resistencia al fuego, tesoro superior. Poción de resistencia al hielo, más 1-0, de resistencia al hielo, tesoro superior. Poción de rapidez, más 5, de agilidad, tesoro superior. Todos los movimientos de Zoro de One Piece, incluyendo el estilo de una espada, 2 espadas, 3 espadas y 9 espadas, tesoro épico. La espada Wado Ichimonji de Zoro de One Piece, tesoro raro. Progreso del cofre épico, 20/50. Lo que llegó fueron técnicas de espada. Por fin llegaron técnicas de espadachín. Y además era un tesoro épico. Parece que de verdad dejaste atrás tu mala suerte y te volviste europeo. 2 veces seguidas habían salido cosas buenas. Aunque el equipo de maniobra tridimensional podía darte una gran velocidad, y las vainas con gas podían ofrecer una fuerte potencia de corte, tú solo podías depender de la inercia para lanzar un golpe y luego cambiar de posición de inmediato con los cables. Eso se veía muy flexible. Pero en realidad era difícil de controlar y era fácil dejar huecos. Para lidiar con un Troll enorme y de alta resistencia mágica, solo el ataque físico continuo podía ser efectivo. Las técnicas de Zoro compensaban justo la debilidad actual de tu ataque físico. Estilo de una espada, y ahí, canción del león muerto. Volviste a insertar la hoja en la vaina de gas. Con la mano izquierda sujetaste la zona entre el pulgar y el índice de la derecha. La mano derecha apretó con fuerza la empuñadura. Agachaste las piernas en postura firme y te lanzaste hacia el Troll con la fuerza de un trueno. La tracción del equipo de maniobra tridimensional, sumada al poder de la técnica IAI, hizo que tu velocidad alcanzara un nivel absurdo. ¿De verdad va a cargar de frente? La sacerdotisa, al ver que su única esperanza corría directamente hacia el Troll en lugar de usar su velocidad para rodearlo, se tapó los ojos con decepción. Ya había imaginado la escena de ese pequeño goblin veloz siendo aplastado por un garrotazo. ¡Boom! Sonó el golpe del garrote contra el suelo, pero al mismo tiempo resonó el grito doloroso del Troll y el sonido de sangre salpicando. Con ese corte, cortaste medio antebrazo del Troll, pero no te alegraste, porque el lugar al que apuntabas con ese ataque era el cuello del Troll. Él lo desvió con una palma. Aunque usaste toda tu fuerza, solo lograste cortarle media mano. Otra vez. Estilo de 2 espadas, torre ascendente. Era un corte de abajo hacia arriba. Una técnica de Zoro para enfrentar oponentes de gran tamaño. Tú, que medías 1,20 m, te enfrentabas a un Troll de 4 metros. Sigue vivo. A diferencia de la sacerdotisa que cerró los ojos para no ver una escena cruel, la arquera quería presenciar con sus propios ojos como un pequeño goblin derrotaba a un enemigo enorme. De hecho, desde el momento en que apareciste, la arquera no había dejado de observarte. La caja en tu cintura, que te permitía correr por paredes y techos. Las vainas que producían rugidos cada vez que desenvainabas. La energía mágica negra. Todo eso la atraía. Este goblin era fuerte. Si él pudiera enseñarme esas técnicas de espada, quizá realmente podría lograr aquello. Sin darse cuenta, la arquera empezó a tener ese pensamiento extraño. Pedirle enseñanza a un goblin era algo absurdo. Pero la arquera sentía que este goblin era más seguro que el rubio de antes. Y lo más importante era que este goblin era incluso más fuerte que el jefe de su familia. Mientras la arquera pensaba en todo eso, tu ataque ascendente ya había levantado todo el cuerpo del Troll. Maldita sea. Al principio creíste que podrías cortar el cuerpo del Troll como cortaste su mano. Pero no esperabas que, al momento de atacar, apareciera sobre su cuerpo una capa de luz azul. Era defensa mágica. Aún así, tu ataque tuvo efecto. Levantó a la fuerza el cuerpo de 4 metros del Troll al aire. Aprovechaste la oportunidad. Sacaste una de las 21 grandes espadas, la Wado Ichimonji, y la sujetaste con la boca. 9 montañas y 8 mares forman un mundo. 1000 mundos reunidos forman un pequeño mundo. 3 de esos mundos juntos. No hay nada que no pueda cortar. Secreto del estilo de 3 espadas, gran mundo de 3000 mundos. Un ataque capaz de matar. Una aura capaz de cortar el mar. El Troll sintió la crisis. Usó toda su fuerza para intentar bloquear el corte que se acercaba. Incontables hechizos defensivos cubrieron su cuerpo. Pero los 3000 mundos cortan todas las cosas del mundo. Mucho más a un simple Troll feo. Esta era una de las técnicas más fuertes del estilo de 3 espadas de Zoro. El Troll, levantado en el aire, no podía esquivar en absoluto. La posición de los ataques de espada y el aura cortante llenaron el espacio. La sangre salpicó toda la cueva. Este corte rompió todas las defensas, abrió el abdomen del Troll y cortó incluso su columna lumbar. Cada vez que atacabas, apuntabas siempre a puntos mortales. Este era un mundo real, no un cuento de hadas. Tampoco había romance de manga. Aquí era matar o morir. No podías relajarte ni un poco. Así que, antes de que la mitad superior del Troll cortado cayera al suelo, de tus 3 espadas emanó un aura demoníaca. Parecía que detrás de ti se alzaban 2 demonios. Cada demonio, igual que tú, poseía 3 espadas. En total, 9 espadas. Aura demoníaca. Estilo de 9 espadas. Asura. Niebla de plata. Conviértete en cenizas. El ataque llamado Niebla de Plata, famoso por convertir cualquier ataque en una niebla, mostró un efecto extraordinario al caer sobre el Troll. Este Troll ni siquiera tuvo tiempo de lanzar su magia más hábil. Fue golpeado hasta convertirse en niebla. Lo único que quedó en el aire fue un leve olor a sangre. La espada volvió a la vaina. Soltaste un suspiro. Para ser sincero, era la primera vez que peleabas contra un monstruo enorme de ese tipo. En tu vida anterior habías sido mercenario. No temías la muerte ni la sangre. Tampoco temías a enemigos fuertes. Pero aún así, enfrentarte a un monstruo que no conocías en absoluto te puso algo nervioso. Estabilizaste la respiración. Primero revisaste alrededor. Esta vez, de verdad no quedaba ningún monstruo. Al bajar la mirada, viste que del cuerpo del Troll había caído una placa de piedra roja. ¿Soltó equipo? Murmuraste en broma.
Recogiste la placa de piedra roja del suelo. Sobre ella había un número, 176. Detrás del número había un símbolo extraño. El símbolo parecía un demonio sosteniendo una guadaña, pero estaba dibujado de forma muy abstracta. El dibujo contenía una especie de poder mágico que te provocó una sensación de mareo. Lo arrojaste casualmente al bolsillo. Después de matar al Troll, notaste que te había dado una gran cantidad de experiencia y subiste directamente al nivel 10. Has subido al nivel 10. Se abre el sistema de misiones. El sistema está emitiendo una misión. Por favor, espera. Misión activada. ¿Deseas recibir la misión de serie? El secreto de la familia Goblin de monstruos. Con un pensamiento, aceptaste. Misión recibida. Misión de serie. El secreto de la familia Goblin de monstruos. Misión 1. El uso de la placa. Explora la placa de piedra y descubre su utilidad. Recompensa, 100 diamantes, 100 de experiencia, fuerza permanente más 5. Soltaste un suspiro de alivio. Por fin había misiones. Habías pensado que tendrías que seguir matando monstruos para reunir diamantes todo el tiempo. Habías estado pensando cuál era el propósito de venir a este mundo y a dónde ir después. Ahora ya no tenías que pensarlo. Primero seguirías las misiones. Luego buscarías poco a poco la forma de volver a tu mundo. O encontrarías una razón para vivir bien en este mundo. Pensando en eso, levantaste la espada y te giraste para irte. En cuanto a las dos mujeres detrás de ti, ¿qué importaba? No eras un hombre gobernado por la parte inferior del cuerpo. Tampoco eras un buen hombre de esos clichés podridos. Si ellas no aceptaban tu ayuda y pensaban que eras solo un goblin, entonces harías bien el papel de tu propio goblin. Te ocuparías de ti mismo. Dentro de la cueva, la arquera, que había presenciado todo, quedó completamente aturdida. Frente a ella solo quedaba la mitad inferior del Troll. La mitad superior ya se había convertido en cenizas que flotaban en el aire, dejando hebras de hedor. ¡Qué fuerte! La arquera murmuró para sí misma. Sabía que este goblin era fuerte. Como mínimo, debía estar por encima del nivel plata. Pero no esperaba que fuera tan fuerte. Inteligencia altísima. Capaz de hablar lengua humana. Capaz de usar magia. Capaz de usar una esgrima casi divina. Capaz de matar de un solo corte a un Troll que ni siquiera un equipo de oro podía derrotar fácilmente. Con esa fuerza, al menos era un experto de nivel oro. Incluso podía ser de nivel platino. La arquera apretó los puños y tomó una decisión. Decidió apostar. Espera, ¿puedo ir contigo? Gritó la arquera, deteniéndote. No habías caminado mucho. Te giraste con algo de sorpresa. Viste a la arquera luchar por ponerse de pie. A un lado, la sacerdotisa ya se había desmayado del susto. No, quiero decir, ¿puedes llevarme contigo? ¿No me tienes miedo? En tu cuerpo había barro, pero había aún más manchas de sangre. En ese momento, eras tan aterrador como podía serlo alguien. La arquera fingió mantenerse serena. Eres mi salvador. ¿Por qué debería temerte? Ya que salvaste a alguien, salva hasta el final. Ayúdanos, ¿sí? En tu rostro apareció una sonrisa juguetona. ¿Pero por qué debería ayudarte? Eso no me trae ningún beneficio. La arquera apretó los dientes. Conozco el secreto de la placa roja que cayó hace un momento. ¿Un NPC que se entrega solo? Fingiste indiferencia y te encogiste de hombros. Eres bastante lista, pero si una novata como tú sabe eso, supongo que puedo preguntarle a cualquiera y también lo sabrá. Miraste a la arquera con interés, observándola de arriba abajo. Era la primera vez que la mirabas de cerca. Sus piernas eran redondas, largas y firmes. Su piel tenía un tono saludable. En los pies llevaba botas de combate marrones. En la parte superior vestía una ropa ajustada negra. Sus brazos tenían esas líneas tonificadas propias de una arquera. La ropa ajustada probablemente estaba pensada para que el pecho no sobresaliera demasiado y no afectara la precisión al disparar. Por eso estaba muy ceñida, pero no afectaba en absoluto la belleza general. El rostro de la arquera tenía forma ovalada clásica. Incluso las chicas de otro mundo se maquillaban. Aunque fuera una aventurera en plena salida, llevaba un maquillaje ligero. Sus rasgos delicados encajaban perfectamente en su rostro. De su cuerpo salía una fragancia natural de flores. Probablemente era un perfume propio de este mundo. Su edad parecía no superar los 20 años. La sensación que te daba era mucho mejor que la sacerdotisa. Más juvenil, más pura, llena de una belleza saludable. Aunque, la verdad, eres bastante bonita. Sígueme. Justo necesito que me ayudes con algunas cosas. Después de decir eso, guardaste el aguado Ichimonji en la bolsa espacial. En la mano seguía sosteniendo la espada noble de plata del rubio. Para ser sincero, esa espada era mucho más atractiva que el aguado Ichimonji. Yo no hago ese tipo de cosas. Como tus ojos la habían recorrido de forma demasiado directa, prácticamente cada detalle cayó en tu mirada. Eso hizo que la arquera no pudiera evitar pensar de más. Su rostro se puso casi completamente rojo. Lo interesante es que esa frase no sonaba como un rechazo. Tú soltaste una carcajada y te giraste para marcharte. Si no quieres seguirme, no te obligo. Está demasiado oscuro aquí. Yo me voy primero. Espera, espérame. Al ver que te marchabas directamente, la arquera te siguió de inmediato. Antes de irse, miró una vez a la sacerdotisa desmayada. Cuando vio que las pestañas de la sacerdotisa cerrada temblaban ligeramente, soltó un suspiro de alivio y se fue directamente. ¿Así nada más la dejas en la cueva? Pensé que la sacarías también. Tú caminabas delante. La arquera llevaba una antorcha detrás de ti. La antorcha iluminaba su rostro. En su cara no había culpa. Incluso había algo de alivio. Si yo la saco, ¿no arruinaría la actuación que ha mantenido durante tanto tiempo? ¿Qué quieres decir? Parece que ustedes tienen historia. Te giraste y viste una expresión extraña pasar por el hermoso rostro de la arquera. ¿Qué historia? Solo sé que si me alejo de ella, podré salir segura de aquí. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es un pergamino de retorno? ¿También existe eso? Te interesaste. Eso era un artefacto salvavidas. Tal como esperabas, al ver tu pregunta, la arquera mostró una expresión de lo sabía. Pero enseguida cambió de tema. Un pergamino de retorno es un pergamino de nivel oro creado por los grandes magos de cada ciudad. No importa dónde estés, mientras actives el pergamino, puedes teletransportarte de vuelta a la ciudad donde fue creado. ¿Quieres decir que la sacerdotisa tiene ahora mismo un pergamino de retorno?
Entonces, ¿por qué no lo usó antes? Porque el pergamino solo puede transportar a una persona y necesita tiempo para activarse. Tal vez temía que yo se lo arrebatara. La joven no siguió hablando, pero su significado era evidente. Sonreíste de lado. Pensaste en una palabra. Hermanas de plástico. ¿Qué es plástico? ¿Una especialidad de ustedes los goblins? Nada, pero las cosas quizá no sean como imaginas. Tu hermana de plástico probablemente tendrá mala suerte. En ese momento, dentro de la cueva, apenas ustedes se marcharon, la sacerdotisa se levantó de inmediato. ¿Dónde quedaba algún rastro de desmayo? Tal como había dicho la arquera, la sacerdotisa había estado actuando todo el tiempo. Sacó de su mochila un pergamino mágico. En sus ojos pasó un rastro de culpa. Pero solo duró un instante. Lo que apareció después fue más bien queja. Fuiste tú quien quiso seguir a ese goblin. Esto no es culpa mía. La mirada de la sacerdotisa pasó de la queja a la firmeza. Frente a una crisis de vida o muerte, cualquiera se guardaría algo para sí. Incluso una sacerdotisa del Santo Templo no era la excepción. Activar un pergamino necesitaba tiempo. Pero justo cuando la sacerdotisa abrió el pergamino y empezó a murmurar el conjuro, una flecha cubierta de veneno salió disparada y le atravesó el brazo. La sacerdotisa gritó de dolor. El pergamino rodó junto con ella hacia un lado. Desde la oscuridad salieron varios goblins. Eran pequeños. Llevaban arcos y tenían veneno en las manos. Eran arqueros goblin y asesinos goblin. Dos de los tipos más siniestros dentro de la raza goblin. No había que subestimarlos. Aunque esos goblins solo medían 80 centímetros, eran más peligrosos que los gigantes goblin. Resulta que llevaban tiempo esperando alrededor. Pero al ver tu presencia y la del Troll, siguieron ocultos. No aparecieron hasta que tú te marchaste. La sacerdotisa miró a los goblins que salían de la oscuridad. Sus ojos brillaban con codicia y de sus bocas caía una saliva repugnante. Finalmente cayó en la desesperación. Esta vez supo que ya no habría nadie que viniera a salvarla. Ni siquiera tuvo oportunidad de gritar. Sus ojos vieron como su mitad inferior era destrozada entre las bocas de los goblins. La luz final desapareció de su mirada. Fuera de la cueva, tú y la arquera se encontraron con un lobo de tierra de aspecto feroz. Luego lo despellejaste, limpiaste la carne y la pusiste con habilidad sobre una parrilla improvisada. El fuego crepitaba. Encima, la carne del lobo de tierra se volvía poco a poco dulce y apetitosa. Le untaste algo de miel que habías obtenido del oso pardo. También recogiste algunas flores con un aroma especial, las trituraste y las espolvoreaste sobre la carne. Con el calor del fuego, la carne empezó a soltar una fina capa de grasa. El aroma de la carne, mezclado con pétalos y miel dulce, llegó a la nariz de la arquera. Grrr. La arquera se sujetó el estómago traicionero y tragó saliva. Esperaba con ansiedad que el goblin frente a ella le diera de comer. Espera unos minutos más. No sé si estos lobos salvajes tienen parásitos o cosas así. Hay que esperar a que esté completamente cocido. ¿Los goblins también comen cosas cocidas? Le lanzaste una mirada blanca. No somos salvajes. La arquera miró con sospecha tu piel verde y áspera, tus uñas algo negras y la ropa hecha jirones. Murmuró en voz baja. No se diferencian mucho de salvajes. ¿Qué dijiste? Tú, concentrado en asar la carne, giraste la cabeza y preguntaste. La arquera sacudió la cabeza de inmediato. Nada. Dime tu nombre, edad y por qué quieres seguirme. De paso, explícame el uso de esa placa roja. Si lo explicas claramente, te daré de comer. La arquera se sentó a tu lado. Parecía no tener tanto miedo a este goblin de fuerza terrorífica. Me llamo Yifu. Tengo 19 años. Mi rango de aventurera es hierro negro. Hierro negro es el nivel más bajo, ¿verdad? Explícame cuáles son los rangos de aventurero. El rubio debería ser plata. ¿Eso cuenta como fuerte? Depende de con quién lo compares. Comparado contigo, por supuesto que era débil. Pero en la aldea más cercana, sí era un aventurero con cierta fama. Cortaste un trozo de carne de lobo y dijiste con descuido. Entonces probablemente toda esa aldea es muy débil. Yifu asintió con algo de impotencia. Si eres tú quien lo dice, claro que puedes decirlo. En realidad, en la aldea más cercana hay 2 aventureros de nivel oro. Son los más fuertes allí. También hay decenas de aventureros de plata viviendo allí. Los rangos de aventureros son hierro negro, bronce, plata, oro, platino, amatista, diamante, estelar, héroe y matadioses. En total son 10 rangos. ¿Matadioses es el más alto? Yifu sacudió la cabeza. No exactamente. El nombre matadioses significa héroes que están a punto de matar a un dios. Es decir, son más fuertes que los héroes, pero comparados con los dioses reales todavía les falta algo. Actualmente solo hay 4 vivos de ese rango. El dios de la muerte del continente occidental, la diosa de la espada del continente oriental, el dios estelar del continente norte, y el dios de la plaga del continente sur. Asentiste sin alterarte. Esos supuestos dioses no te servían de nada ahora. Habla de tu propósito al seguirme. Parece que no es solo para salir de la cueva. En el rostro de Yifu apareció una sonrisa astuta. Se acercó a ti. Incluso pegó su piel blanca contra tu piel verde. Tragaste un bocado de carne de lobo. La miraste de reojo y sonreíste. ¿No tienes miedo de que te coma? No tengo miedo. Un goblin que no come carne cruda y que tiene una estética parecida a la humana no estaría dispuesto a comerme. Tus ojos se fijaron directamente en las piernas de Yifu. Sonreíste. Comer puede tener 2 significados. Ya basta. No hagas cosas inútiles. Si tienes algo que decir, dilo. Al verte ponerte serio, Yifu dejó de lado sus pequeños planes. Quiero hacer un trato contigo. ¿Un trato? Chasqueaste la lengua. ¿Tienes derecho a negociar conmigo? Sí. La voz de Yifu era firme y confiada. Entonces habla. Aunque, por lo que veo, tu única carta de negociación quizás sean esas piernas. Miraste el pecho de Yifu y soltaste un sonido de desprecio. Esas piernas, con piel saludable y líneas hermosas, las habías visto en algunos grupos femeninos de tu vida anterior. De verdad atraían la mirada. Yifu respiró hondo para calmar el impulso de desabrocharse la ropa ajustada y hacer que ese goblin que despreciaba su figura la mirara bien. Luego habló de forma clara y ordenada. Eres muy fuerte. Eres el monstruo más fuerte que he visto. Tienes una inteligencia muy alta. Tienes racionalidad y emociones, cosas que solo los monstruos de alto nivel pueden poseer. Por eso, tarde o temprano saldrás de este bosque de bajo nivel e irás hacia un
escenario más grande para los monstruos, pero te faltan algunas cosas, y creo que puedo ayudarte con eso. No dijiste nada, solo bajaste la cabeza y seguiste comiendo carne. Evidentemente, esas palabras no te habían conmovido. Gifu continuó, quizá no lo sabes. Aunque eres muy poderoso, solo eres fuerte dentro de este bosque de bajo nivel. En este mundo, todos los monstruos son presas de los aventureros. También puede decirse que ambos son como enemigos naturales. Lo que te falta es conocimiento sobre este mundo. No sabes qué significa la placa que cayó del Troul. No entiendes el sistema de rangos de este mundo. Incluso quizá no sabes cuáles familias de monstruos no deben provocarse. Con una fuerza alta y crecimiento rápido, pero entrando sin información en el territorio de un verdadero poderoso, eso no debe ser algo que quieras hacer, ¿verdad? Cuando te enfrentaste al Troul ya lo noté. Eres un monstruo extremadamente cauteloso. Y yo soy justo la condición previa que necesita tu cautela. La cooperación de beneficio mutuo es la mejor forma. Gifu soltó de golpe todo lo que quería decir. Nunca había negociado, mucho menos con un goblin poderoso. Estaba apostando. Apostaba a que este goblin tenía una racionalidad incluso superior a la humana. Solo cuando ambos necesitan algo del otro existe confianza real. Él comprendería lo que acababa de decir. Bajo la mirada expectante de Gifu, finalmente levantaste la cabeza y la observaste. Entonces, ¿qué quieres obtener de mí? No seguiste preguntando más. En realidad, desde el momento en que decidiste sacar a Gifu de la cueva, ya habías visto en sus ojos una súplica que no era por sobrevivir. Era una súplica por fuerza. Las palabras que dijo ya las habías pensado tú mismo. Por eso le dijiste antes que tenías un trabajo para ella. Ese trabajo era ser guía. En otras palabras, esta conversación solo era una conversación entre dos personas que sabían la verdad, pero fingían no saberla. Quiero volverme más fuerte. Eres interesante. Decirle a un goblin que quieres volverte más fuerte. ¿No tienes miedo de que otros aventureros se burlen de ti? ¿No tienes miedo de asustar a tu familia? No tengo miedo. Cuando Gifu dijo eso, su tono fue muy firme. La razón por la que quiero volverme fuerte es mi familia. ¿Bromeaste? ¿Los secuestraron? ¿Los encerraron en una mazmorra y necesitas salvarlos? ¿Quién hubiera imaginado que una luz afilada pasaría por los ojos de Gifu? Quiero volverme más fuerte y luego matarlos. Bien, no me meteré en tus asuntos familiares. Necesito que seas mi guía, pero no te enseñaré nada, porque no te debo nada. Gifu había adivinado bien. Tú eras extremadamente racional. En tu vida anterior fuiste mercenario y luego guardaespaldas de alto nivel. Tus emociones eran muy frías. Llevabas contigo a Gifu, primero, porque querías saber el uso de la placa de piedra y completar la misión. Eso no era una transacción. Eso era algo que ella debía pagarte por haberle salvado la vida. En cuanto a que ella quisiera volverse fuerte, lo siento, puedo decirte algo muy realista. Si el esfuerzo bastara, ¿para qué existirían los genios? Ríndete, chica, no aprenderás mis cosas. Pero la joven era testaruda. Su mirada era firme. Las aprenderé. Tú respondiste con total desgana. Entonces te deseo éxito. Chica, yo soy un hombre con trampas. Cortaste un trozo de carne del lobo bien cocida y se la diste. Está buena. Pruébala. Gifu recibió la carne y preguntó. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿De acuerdo con qué? ¿Con dejarme seguirte a recorrer el reino demoníaco? En tu cabeza apareció un signo de interrogación. ¿Recorrer qué reino demoníaco? Ahora, aunque quieras irte, no te dejaré ir. Todavía tienes muchas cosas que no has dicho. ¿Qué es exactamente esa placa roja con símbolo? Decidiste saltar ese tema. Al parecer, esta chica te había construido la imagen de alguien que quería convertirse en rey demonio. Eso no era un juramento que alguien recién llegado a otro mundo y sin saber nada debería hacer. Eso es una invitación. ¿Quién invita? ¿Invitan para qué? Eso no es fácil de decir, porque hay demasiadas familias de monstruos poderosas capaces de emitir este tipo de invitación. En cuanto a para qué invitan, leí en libros que parece estar relacionado con la evolución. Evidentemente, ese Troul que mataste era un afortunado elegido por alguna familia de monstruos. ¿Eso se puede cambiar por dinero? Gifu se quedó aturdida. ¿Cambiar por dinero? Las invitaciones de familias de monstruos no me interesan en absoluto. Mejor cambiarla por dinero. Eso es más real. Gifu no entendía. ¿Para qué quiere dinero un goblin? Pero probablemente te decepciones. Esa placa de piedra no se puede cambiar por dinero. Solo se puede cambiar por puntos de aventurero. Después de que Gifu terminó de explicar, la voz del sistema apareció oportunamente en tu mente. Misión: el secreto de la familia Goblin de monstruos. Misión 1. El uso de la placa de piedra, completada. Recompensa obtenida: 100 diamantes, 100 de experiencia. Fuerza permanente más 5. Nivel aumentado a 11. Misión 2. El método correcto para usar la placa de piedra, activada. Busca la forma de obtener el método de uso de la placa. Puedes obtener pistas de monstruos de alto nivel o magos humanos. Recompensa: 150 diamantes, 150 de experiencia, inteligencia permanente más 5, poción de recuperación de vida 30%, tesoro común X2. La voz del sistema demostró que Gifu no te había mentido. Al mismo tiempo, abrió la misión siguiente. Gifu vio que tu expresión se volvía más profunda y creyó que estabas pensando en lo que ella había dicho. Entonces metió en su boca la carne del lobo cubierta de miel. El instante en que Gifu mordió la carne, en su boca explotó un aroma intenso. La carne, combinada con la miel, era perfecta. Sus pómulos se levantaron al instante y emitió un sonido parecido al de un zorro. Esto está demasiado bueno. Qué poco has visto. Mi magia es mucho más fuerte que mi cocina. Aunque dijiste eso, en tu corazón pensabas que si este mundo era demasiado peligroso, quizá también podrías vivir con tus habilidades culinarias. Ser un chef del otro mundo sonaba bastante emocionante. En realidad, a ti te parecía que el sabor no era especialmente bueno. Para alguien que transmigró desde un gran país de amantes de la comida, ese nivel de comida todavía estaba algo corto. Después, por boca de Gifu, aprendiste de forma general muchas cosas sobre este mundo. Gifu venía de un pueblo cercano, de un lugar llamado Aldea Tak, donde estaba la Asociación de Aventureros Rosa. La misión que había aceptado era eliminar 10 gemas de Goblin. Después de comer y beber, Gifu poco a poco se acostumbró a tu apariencia Goblin. Ya no te temía como antes. Ahora que lo pienso, esa misión era una trampa.
Solo ahora sé lo fuertes que son los goblins. Por cierto, ¿quién dijo que los goblins son débiles y estúpidos? Probablemente gente sin mundo como ustedes. Gifu no pudo refutar. Luego te preguntó, ¿a dónde piensas ir ahora? ¿Por qué no vienes conmigo a la aldea? Puedes ponerte ropa y una máscara. Con tu voz, fingir ser un niño será difícil. Tal vez solo puedas fingir ser un enano. Realmente necesitabas ir a la aldea cercana. Según la descripción de Gifu, entendiste que los monstruos de alto nivel equivalían a aventureros de rango platino o superior. Su fuerza estaba lejos de algo que pudieras manejar ahora. Era mejor empezar por algún mago de la aldea cercana. De paso, podrías bañarte y experimentar un poco el estilo de otro mundo. ¿Cuánto dinero tienes? Preguntaste casualmente. La reacción de Gifu fue enorme. Agarró con fuerza la mochila donde guardaba sus cosas. Sacudió la cabeza como un tambor de sonajero. Nada, ni una moneda. No esperabas que esta joven, que no temía la muerte, tuviera atributo de vara. Su mirada de si alguien intenta tocar los pocos oros de mi mochila, pelearé a muerte parecía la de una gallina protegiendo sus polluelos. Bien, no quiero nada. Solo preguntaba. No tengo. De verdad no tengo. Gifu dijo eso en voz baja, como un gato con el pelo erizado que acababan de acariciar para calmarlo. Tus orejas puntiagudas se movieron. Sonreíste. Tranquila. De verdad no te lo quitaré. Gifu terminó cediendo con dificultad. Si de verdad quieres, puedo darte los 3 oros y 7 platas que me quedan. Como mucho 2 platas. Al ver que no respondías, agregó. ¿5 platas? No más. Ese es mi dinero para salvarme la vida. SHH. Interrumpiste las palabras interminables de Gifu. Viene gente a entregarnos dinero. Al ver que hablabas con tanta seguridad, Gifu cerró la boca de inmediato. Como arquera, también escuchó atentamente, pero no oyó ningún sonido. Aún así, no dudaba de ti. El goblin frente a ella podía cortar a un troul en polvo de un solo golpe. Si él decía que venía alguien, entonces definitivamente venía alguien. Efectivamente, unos minutos después, 2 personas salieron desde el otro lado de los árboles. 2 espadachines con espada, armaduras plateadas. En el pecho, el emblema de una bestia con alas de águila y cuerpo de león. Resultó ser solo una jovencita. George, eres demasiado cauteloso. El líder era un hombre de más edad, alrededor de 30 años. Tenía una cicatriz vieja y profunda en la esquina del ojo. Al observar la carne recién abierta alrededor, podía verse que la herida no había sanado del todo. El hombre a su lado, de aspecto guapo y mirada profunda, era George. George observó al goblin junto a Gifu. Hace un momento sí sentí una aura muy fuerte, pero desapareció enseguida. Probablemente no venía de aquí. ¿Ese goblin lo capturaste tú? Gifu te miró. Sabía que ahora no querías hablar. Así que dijo. Está relacionado con esa cueva. El hombre mayor preguntó. ¿Viste a un hombre rubio? Gifu se quedó aturdida un instante. Luego negó con la cabeza. Deberías haberlo visto, ¿verdad? George dio un paso adelante y miró a Gifu a los ojos. Aunque este bosque es el bosque de monstruos de más bajo nivel, no es un lugar al que una niña pueda venir sola. Y qué casualidad, recibí la noticia de la muerte por hechizo de un aventurero de plata. Justo sé que ese hombre tenía la costumbre de llevar nuevas aventureras hermosas a cuevas de goblins. Gifu se puso algo nerviosa. Al ver que seguía sin hablar, simplemente lo admitió. Así es, vine aquí con el hombre del que hablan, pero ya fue asesinado por el troul dentro de la cueva. ¿Cómo esperaba? George bajó la cabeza, pensando algo. Tú no eres la sacerdotisa Soma Fei, ¿verdad? Gifu dio un paso atrás. Le dijo a ti, que estaba sentado allí. Soma Fei es la sacerdotisa de antes. Parece que su identidad no es baja. Probablemente estos vinieron a buscarla. Lástima. ¿Con quién estás hablando? George miró la sangre en el cuerpo de Gifu y el monstruo goblin sentado allí como si nada. Esa combinación extraña le generó una gran alerta en el corazón. Tú no eres la sacerdotisa Soma Fei. Eres la arquera que vino con Soma Fei. Entonces ella también murió, ¿verdad? Mientras hablaba, George sacó lentamente la espada. Lo siento. No importa si eres o no es arquera. No puedes seguir viviendo. Dicho eso, sin esperar a que Gifu preguntara por qué, blandió su espada noble de plata y cortó hacia abajo. Gifu apenas logró esquivarlo. George mostró una expresión de aprobación. Tus movimientos no están mal. Tus reflejos de combate también son buenos. Si no hubieras tenido tan mala suerte y te hubieras encontrado con este asunto, quizá en el futuro habrías llegado, como mínimo, a arquera de plata. Qué lástima para ti, querrás decir. Gifu no pidió ayuda en absoluto. Tensó el arco y disparó hacia George. El ángulo de esa flecha fue muy complicado. La velocidad también fue muy alta. Podía verse que la base técnica de Gifu no era mala, pero después de todo era demasiado joven. La técnica era suficiente. La fuerza, no. Finalmente levantaste la cabeza. La comisura de tus labios llevaba una burla juguetona. Le dijiste a Gifu. Eres muy débil. ¿Con eso quieres aprender mis cosas? Mira bien. Gifu, poco convencida, retrocedió rápidamente. Como arquera de largo alcance, abrir distancia era la mejor forma de ataque. Eso sí es algo inteligente. Hablabas con extrema calma, comías carne y mirabas el espectáculo. A un lado, el hombre de mediana edad vino cargando su espada. Qué suerte. Aquí también hay un goblin que habla. Como mínimo se vende por 2 monedas de oro. Tú juega primero. Yo me encargo de atrapar a este goblin. Al ver que el otro espadachín se acercaba a ti, Gifu mostró una sonrisa de satisfacción maliciosa. ¡Qué suerte! Esa sonrisa cayó en los ojos de George. Finalmente entendió de dónde venía la alerta de su corazón. El aura de experto que había sentido antes provenía de ese goblin. De inmediato gritó hacia el hombre de mediana edad. Cuidado con ese goblin. Pero ya era tarde. El hombre de mediana edad llevaba una sonrisa burlona. En sus ojos había una expresión de quien juega con animales inferiores. Levantó la espada noble de plata y cortó hacia abajo. Estilo de 2 espadas, y ahí, Rasomon.
No jugabas con palabras. Y tampoco contenías la mano. Esas dos personas llevaban armaduras de plata simbólicas. Sus espadas nobles de plata demostraban que, como mínimo, eran de nivel plata. Por eso ibas a usar toda tu fuerza. Incluso un león usa toda su fuerza para cazar un conejo. Una sombra verde pasó de golpe. En el pecho del espadachín de mediana edad quedaron dos marcas suaves. Luego las marcas se abrieron. La armadura plateada fue cortada en varios pedazos. El hombre seguía conservando una sonrisa juguetona en la comisura de la boca. Sus ojos seguían siendo burlones, pero sus piernas ya estaban arrodilladas en el suelo. En el segundo anterior, estaba de pie blandiendo la espada. En el siguiente, seguía blandiéndola. Solo que ese golpe jamás podría caer. En ese momento, George reaccionó al instante. No quiso seguir luchando ni un segundo. En su mano formó una esfera de luz. La esfera creció y lo cubrió por completo. ¿Qué es eso? Gifu te explicó. Hechizo de supervivencia exclusivo de la Orden Grifo. Protección absoluta. ¿Absoluta? Ladeaste la cabeza y sacaste el aguado Ichimonji. Frente a mí no existe la palabra absoluta. Esta montaña la planté yo. Este camino lo abrí yo. Si quieres pasar por aquí, deja el peaje. Estilo de una espada. 360 cañón de aflicción. Ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo e intención. Más lo bueno y lo malo. Cada uno tiene pureza y contaminación. Eso es lo que se llama 36 aflicciones. 10 veces 36. 360 cañones de aflicción. Sumado al filo del aguado Ichimonji, varias ráfagas de energía de espada fueron liberadas, formando una figura similar a un tornado. Chocaron contra la barrera de luz. En un instante, aquella supuesta protección absoluta se rompió como la cáscara de un huevo. Dentro, George sostenía un pergamino de retorno y estaba activando el hechizo. Miró incrédulo la energía de espada que había roto la barrera. Quiso esquivarla, pero aunque el pensamiento se movió, su cuerpo no pudo reaccionar. Aún así, logró evitar la herida mortal a tiempo. Sin embargo, la mano que sostenía el pergamino quedó allí para siempre. ¡Wow! Señor Goblin, eres increíble. Gifu se acercó a ti con gran realismo, empezando a halagarte. Llámame Luzou. Señor Goblin suena horrible. Mejor llámame Jefe Lu. Ahora soy tu acreedor. Es más adecuado que me llames jefe. Tus palabras frías no golpearon a Gifu. Al contrario, se volvió aún más entusiasta. Sí, Jefe Lu. Lo que diga el Jefe Lu. Yo soy solo tu pequeña seguidora. Deja de hacerte la linda. Ser linda no sirve. Aunque me alabes hasta el cielo, no te daré ni una moneda. De una frase revelaste la razón de la calidez de Gifu. Esa avara quería sacar algo de ganancia. Caminaste hacia George, que aún tenía un último aliento. Sacaste la espada, listo para cortar la raíz del problema y evitar futuros problemas. Espera, espera. George sujetó la herida sangrante y soportó el dolor. Quieren dinero, ¿verdad? Tengo dinero. Mientras me dejes vivir. No hace falta. Cuando mueras, el dinero seguirá siendo mío. George tosió una gran bocanada de sangre. Piénsalo. Como espadachín de plata de la Orden Grifo durante 10 años, ¿cómo podría llevar todo mi dinero encima? Gifu explicó. La Orden Grifo es una fuerza armada directa del Imperio. Tiene mucho dinero. Luego buscó en el cuerpo del hombre de mediana edad que habías cortado y sacó una moneda de oro y 2 de plata. Frunció la boca. Tiene razón. Solo esto, Jefe Lu. Evidentemente, George escuchó la conversación entre tú y Gifu. También te llamó Jefe Lu. Necesitas dinero. Yo te doy dinero. Piénsalo. En realidad no tenemos odio profundo. Yo compro mi vida con dinero. Mis bienes, más los bienes de esa persona tirada allí, todo será tuyo. Cuando Gifu lo escuchó, la sonrisa en su rostro casi no podía ocultarse. Bien, un espadachín de plata de la Orden Grifo con más de 10 años, como mínimo debe tener una fortuna de varios miles de monedas de oro. Nos hicimos ricos. Frunciste el ceño ligeramente y dijiste con calma. Te corté la mano derecha con la que sostenías la espada. Para la Orden Grifo ya no tienes ningún uso. Ahora eres un inútil. Si además me llevo toda tu fortuna, serás un inútil pobre y sin dinero. Al final solo tendrás dos destinos. Primero, te hundirás en la decadencia y terminarás muriendo de hambre mientras me odias. Segundo, te levantarás de nuevo, todavía con odio en el corazón, e intentarás vengarte de mí. Pero tu fuerza solo podrá detenerse aquí. Solo vivirás toda tu vida con resentimiento y morirás deprimido. Ah, también hay una tercera posibilidad. Que hayas preparado antes algún método de venganza para impedir que yo obtenga tu fortuna. Pero incluso así, terminarás de forma miserable. Porque mi fuerza está más allá de lo que puedes imaginar. Sea cual sea la opción, terminarás muy mal. La cantidad de dinero no te importaba tanto. Ni siquiera sabías con claridad si una moneda de oro era mucho o poco. Mientras hubiera algo, era mejor que nada. Pero el hombre frente a ti era algo inteligente, decisivo y astuto. Si lo dejabas volver, sería un gran problema. Y tú eras alguien a quien no le gustaban los problemas. No eras alguien que, por dinero, provocaría voluntariamente problemas futuros. Por ahora no sabías qué posición tenía George dentro de la Orden Grifo. ¿Y si era hijo de alguien importante? ¿O esposo de alguien importante? Dejarlo volver sería buscar problemas por tu cuenta. Así que soportaré el dolor y te daré un final perfecto. George quedó confundido por tu razonamiento. No supo qué decir. Solo pudo suplicar, perdiendo por completo la inteligencia y estabilidad de antes. No, déjame vivir. Puedo hacer muchas cosas por ti. Al final, tu espada cayó. Después de todo, Gifu seguía siendo humana. Y además una joven de apenas 19 años. No pudo soportar mirar. Murmuró en voz baja. Eres muy cruel. No tienes nada de compasión. Dijiste con calma. Tener compasión con el enemigo es ser cruel conmigo mismo. No haré algo tan tonto. Solo es una lástima por él. Era guapo, tenía buen juicio, era joven. Solo tuvo mala suerte de encontrarse contigo. Gifu sintió algo de lástima por George. En términos de apariencia y temperamento, George podía considerarse destacado entre los humanos. Además era bastante inteligente. Si no hubiera sido enemigo, la impresión que le habría dado a Gifu no habría sido mala. Tú, en cambio, no sentías ninguna pena. Le quitaste directamente al George muerto la armadura y la ropa interior. De genios, el mundo nunca carece. Además, él tampoco era un genio. Como mucho tenía algo de talento.
Del cuerpo de George sacaste una pequeña bolsa. Dentro había casi una decena de monedas de oro y una insignia dorada. ¿Sabes qué es esto? Lanzaste la insignia dorada a Gifu para que la identificara. Gifu la recibió. Sobre la insignia había 2 espadas cruzadas. En la parte de atrás estaba grabado el emblema de la Orden Grifo. Gifu sacudió la cabeza. La Orden Grifo pertenece a las Fuerzas Armadas y Aventureras del Imperio. Aunque tratamos con ellos a menudo, ellos se encargan más de controlar y administrar. Ellos nos conocen completamente, pero nosotros no sabemos mucho sobre sus asuntos internos. Supongo que podría simbolizar alguna identidad. Recuerdo haber visto en un libro un dibujo similar. Gifu señaló el dibujo de las 2 espadas cruzadas. Mira estas 2 espadas. Una está en el lado claro y otra en el oscuro. Una tiene un patrón de rosa. La otra tiene un patrón de luna oscura. Este es el emblema de la Legión Rosa Nocturna de la familia real imperial. Asentiste. Guardaste la insignia en el bolsillo. La razón por la que preguntaste eso era porque, justo cuando tocaste esa insignia, la voz del sistema volvió a sonar. Misión secundaria activada. El fantasma oculto dentro del Imperio César. ¿Qué? Los humanos nunca pueden vivir en paz entre ellos, aunque se vean exactamente iguales. Como Goblin, estás muy interesado en la situación del Imperio César y quieres explorarla. Misión secundaria 1. Sube hasta fuerza casi platino. Encuentra una forma segura de entrar al Imperio César. Recompensa, 1000 diamantes, 1000 de experiencia, bestia invocada aleatoria rara, fuerza permanente más 20, inteligencia permanente más 20, poción de fuerza más 20, poción de inteligencia más 20. Después de registrar los cuerpos, obtuviste en total 13 monedas de oro, 6 de plata y un conjunto completo de ropa. Hiciste que Gifu cortara la ropa de forma simple con un cuchillo y te la pusiste. Luego fabricaste una máscara simple con madera. Te pusiste una capucha para cubrir las orejas. Usaste guantes para cubrir tus dedos verdes. Ahora parecías completamente un niño. Mientras no hablaras, eras parecido a un niño de 10 años. Así, en la entrada de la aldea Tak aparecieron 2 personas. Un niño que caminaba con paso arrogante, y una arquera de buen cuerpo y piernas largas. El jefe Lu y su secretaria Gifu. Gifu no entendía qué significaba la palabra secretaria. En nuestra familia Goblin, secretaria significa algo parecido a una jefa de sirvientas. Gifu lo creyó a medias. ¿Secretaria? ¿Escribir secretos? ¿Organización secreta? Los ojos de Gifu se iluminaron. ¿Entonces soy una pieza que preparas para dominar el reino demoníaco? ¿Qué pieza ni qué demonios? Yo sé que alguien tan fuerte como tú debe tener un plan muy largo antes de actuar. ¿Esta secretaria es parte de la organización que vas a crear? ¿Entonces soy la primera integrante de esa organización? Te sentiste algo impotente y hablaste con tono de adulto. Niña, deberías escribir novelas. Con esa imaginación, el rey esqueleto se volvió loco por culpa de personas como tú. ¿Rey esqueleto de imaginación? No prestaste atención a Gifu, que seguía hablando sin parar. Caminaste rápido hacia la aldea. Desde que Gifu se familiarizó contigo, su esencia de parlanchina empezó a exponerse. Tenía ideas locas a cada rato. Decía frases extrañas sin parar. Ayer solo preguntaste de forma simple por la Legión Rosa Nocturna. Gifu de inmediato decidió que tenías ambición de conquistar el imperio. Hoy vinieron a la aldea primero para buscar un mago y preguntar algunas cosas. Gifu de inmediato lo interpretó como el primer paso del plan. Ya te daba flojera explicarlo. Tampoco se podía explicar. Un goblin que se supone debía ser de una raza baja, pero que tenía una inteligencia altísima. No quería solo entender a las familias de monstruos, sino también conocer la fuerza de la Rosa Nocturna. Y encima era fuerte. Si tú mismo te pusieras en el lugar de alguien que te mirara desde fuera, tampoco parecerías un goblin que quisiera vivir tranquilamente. Así que simplemente no lo explicaste. Que pensara lo que quisiera. El tiempo lo demostraría todo. Tú solo querías completar misiones, volver de forma estable a tu propio mundo real y falso, y luego tener esposa, hijos, una cama caliente, Coca-Cola, cerveza y codillo guisado. ¡Qué felicidad! No valía la pena sufrir aquí. Lo más importante era que, encima, eras un goblin odiado por todos. La vida en otro mundo no valía la pena. Como solo era una aldea, no había soldados custodiando ni revisando. Entraron con facilidad. Aunque se llamaba Aldea Tak, era mucho más grande de lo que imaginabas. Había tabernas, restaurantes e incluso una calle comercial. Tiendas de armas en fila. Casas bajas ordenadas. Tenía todo lo necesario. Busquemos hospedaje. Gifu llevó a Luzhou a una posada cercana y poco llamativa. Descansar una noche costaba solo una moneda de plata. La habitación no era grande y tampoco estaba muy limpia. Sobre las vigas viejas incluso podía verse una grieta bastante ancha. Por suerte había un cuarto para lavarse, pero el agua caliente costaba 2 monedas de plata adicionales. Parece que los recursos de agua en otro mundo eran escasos. Pagaste generosamente 4 monedas de plata y pediste 2 grandes bañeras de agua caliente. También pediste una para la chica de piernas largas Gifu. Gracias, jefe. Aunque Gifu estaba algo insatisfecha porque no le diste ni una moneda, ahora pensaba que seguía siendo bastante generoso. Te lavaste el barro y la sangre del cuerpo. Usaste un cepillo de dientes de madera de este mundo para limpiar con fuerza los dientes irregulares de Goblin. Sacaste aquella espada noble de plata del rubio para recortar tus uñas duras. Te pusiste la ropa pequeña que Gifu acababa de comprar. Y entonces, el primer Goblin limpio de la historia de este otro mundo salió del baño. Gifu emitió un sonido de significado desconocido. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un Goblin al que le guste bañarse? Gifu miró al cielo y pensó durante mucho tiempo. Luego dijo con seriedad. De verdad nunca lo he visto, pero ahora te ves mucho más agradable. La piel de los goblins era áspera porque pasaban años sin bañarse. Como sus cuerpos no tenían pelo ni escamas que los cubrieran, con el tiempo la piel se secaba y agrietaba. Se veía rugosa e irregular. Pero después de lavarte con agua caliente, al observar con cuidado, la piel verde incluso tenía algo de textura. Gifu tocó tu brazo con un dedo. Volvió a emitir ese sonido de significado desconocido, como una campesina que llega por primera vez a la ciudad. Deja de sorprenderte por cualquier cosa.
Hablemos de lo serio. Extendiste un mapa que compraste en una tienda del camino y preguntaste, Gifu, ¿dónde está la familia de monstruos más cercana a nosotros? Gifu recogió su actitud juguetona y pensó con seriedad. Luego sacudió la cabeza. No digamos cerca. Aunque caminaras varios cientos de kilómetros, quizá no encontrarías una familia de monstruos. Sí conozco una familia de monstruos famosa, pero está a cientos de kilómetros. ¿Cuál es el transporte normal de ustedes? ¿Hay formaciones de teletransporte que puedan cruzar directamente varios cientos de kilómetros? Sí hay, pero... Gifu te miró de arriba abajo, observando tu cuerpo goblin. Los monstruos básicamente no pueden usarlas. ¿Hay una restricción? ¿Solo los humanos pueden usarlas y los monstruos no? Gifu sacudió la cabeza. No es eso. El principal problema es que activar esas formaciones cuesta muchísimo dinero. Tienes que contratar a un gran mago experto en matrices de teletransporte. Y además, nadie llevaría a un monstruo a usar una formación de teletransporte tan cara. Había algo que no entendías. Si la familia de monstruos está tan lejos de aquí, ¿cómo obtuvo ese troul esta invitación? ¿Y cómo pensaba asistir? No puede ir caminando, ¿no? Caminar varios cientos de kilómetros tomaría quién sabe cuántos meses. Parece que sí van caminando. Gifu sacó un cuaderno. En él había muchas rutas dibujadas. Te lo mostró. Mira, este es un mapa dibujado por un famoso bardo que viajó por todo el norte y el sur. Una vez dijo que, cada cierto día y cierta temporada, algunos monstruos pasan por posiciones fijas. Luego dedujo que esos lugares son rutas obligadas para que los monstruos asistan a reuniones de familias de monstruos. Así que, probablemente sí caminan. Gifu dijo con algo de pena. Qué difícil debe ser para esos monstruos. Caminar era imposible. Necesitabas pensar en otro método para resolver varios cientos de kilómetros de trayecto. Pero por ahora no considerarías ese problema. Primero necesitabas encontrar a un mago para preguntarle algunas cosas. Ya que la familia de monstruos más cercana también estaba a cientos de kilómetros, si querías completar la misión 2 y descubrir el método correcto de uso de la placa de piedra, solo podías encontrar un mago y preguntarle bien. Así que tú, disfrazado de niño, y Gifu llegaron a la Asociación de Aventureros Rosa de la aldea. No esperabas que una aldea tan pequeña tuviera una asociación de aventureros tan imponente. Ante tus ojos había un edificio enorme de 3 pisos. La zona frente a la puerta estaba limpia. Los letreros estaban ordenados. En el alero, con letras doradas, estaba escrito: Asociación de Aventureros Rosa. 3 o 5 aventureros bien vestidos entraban y salían. Cuando Gifu presentó el edificio, su tono mostró inconscientemente algo de orgullo. Por supuesto, después de todo, es una asociación creada por una de las 3 principales organizaciones de aventureros del imperio. Siempre debe tener presencia, aunque sea una aldea remota. La explicación de Gifu aclaró por qué aquí había una asociación que no encajaba con los edificios de alrededor. Solo podía decirse que su trasfondo era poderoso, rico y sin falta de dinero. Después de suspirar que tener dinero era maravilloso, Gifu te llevó al interior de la asociación. En cuanto entraron, atrajeron de inmediato la atención de muchos aventureros que descansaban allí. Una arquera joven, de piernas largas y apariencia de novata. A su lado, un pequeño individuo cubierto de pies a cabeza, sin accesorios ni armas visibles, que parecía un niño. Esa combinación era difícil de ignorar. Incluso un aventurero lanzó un silbido vulgar hacia la hermosa Gifu. Luego, los espectadores que bebían y comían semillas a un lado mostraron sonrisas poco amables. Los aventureros son todos así. Gifu también mostró una expresión de desdén. Lo dijo en voz tan baja que solo tú pudieras oírla. No son más que aventureros de mala categoría. Algunos ni siquiera llegan a Hierro Negro. Todos están aquí esperando oportunidades. ¿Oportunidades? No entendías. Sin fuerza, aunque llegue una oportunidad, ¿de qué sirve? Justo entonces, por la puerta entró alguien con armadura blanca. Llevaba 2 barras doradas en los hombros y un casco. Al instante, toda la atención de los aventureros se apartó de las piernas largas de Gifu y cayó sobre esa persona. El lugar se volvió ruidoso. Gifu señaló a esa persona con la barbilla y te dijo: Mira, esa es una oportunidad. Gifu explicó: La Asociación Rosa tiene una regla. Para misiones de rango bajo, por ejemplo, si soy aventurera de oro y acepto una misión de plata, puedo hacerla sola y recibir la recompensa sola. Pero si se acepta una misión de rango superior, por ejemplo, si un aventurero de plata acepta una misión de oro, debe completarla con el número de personas indicado por la misión. Normalmente se requiere un equipo de 4 o 5 personas. Es una regla establecida por los administradores de la asociación, probablemente para reducir muertes. Eso hace que algunos solitarios tengan que llevar novatos para completar número. Ellos comen carne y los otros beben sopa. Si tienen suerte, aunque no tengan suficiente fuerza, pueden convertirse en aventureros oficiales, llegar a Hierro Negro e incluso vivir hasta bronce. Mientras Gifu te explicaba las reglas de la asociación, la persona con casco llegó al mostrador. Con voz grave, habló al encargado de repartir misiones. Misión de rango superior. Escuché que aquí apareció una misión para eliminar un troul. La acepto. La voz era algo ronca, pero podía oírse que era una mujer. Era una caballera. Sir Hill. ¿La caballera de plata capaz de matar lobos terribles? Me temo que si volvemos mañana, ya será caballera de oro. ¿No viste que en sus hombros ya tiene 2 barras doradas? Eso se obtiene por completar misiones de rango superior. Por las discusiones de alrededor, supiste que probablemente era la persona más fuerte que habías visto hasta ahora. En realidad, desde que la caballera entró, ya habías notado algunos detalles en sus pasos. Esa armadura pesaba al menos 100 kilos. Era una caballera pesada. Evidentemente, a esta caballera pesada le gustaban las misiones de rango superior y trabajaba sola. No nos importa. No tiene nada que ver con nosotros. Encuéntrame a un mago. ¿Por qué no veo a nadie que parezca mago? Espera, déjame mirar. Gifu observó alrededor. Los aventureros de bajo nivel y los que no tenían rango estaban sentados afuera. Los aventureros con algo de estatus se encontraban más hacia los salones interiores. Gifu te llevó a dar una vuelta. Parece que de verdad no había magos. ¿Por qué no cambiamos de lugar? Aparte de la Asociación de Aventureros, donde se puede encontrar a un mago. La Asociación de Aventureros es el lugar más fácil para que se reúnan los fuertes humanos. Pero hay muchos otros lugares, como tabernas o talleres de hierbas. Son sitios donde los magos suelen aparecer, pero no puedo garantizar que haya uno. Sea como sea, hay que ir a ver.
Vamos, te sentiste algo decepcionado con esa asociación decorada de forma tan lujosa. Hardware bueno, software malo. Ni siquiera tenía un mago residente. Disculpen, ¿ustedes dos son aventureros? Justo cuando tú y Gifu se preparaban para marcharse, la caballera se acercó y preguntó con cortesía. Como tú no podías hablar fácilmente, Gifu respondió. Sí, soy arquera de rango hierro negro. ¿Tiene algún asunto? Ah, es así. Necesito aceptar una misión. Es una misión de rango oro y se necesitan 5 personas para poder tomarla. Por eso quería preguntar si ustedes dos tienen interés. Cuando dijo eso, muchas miradas hostiles cayeron de inmediato sobre ustedes. Una oportunidad de agarrarse a una pierna fuerte como esa no aparecía todos los días. Completar una misión de oro era un historial extremadamente valioso. Los aventureros de alrededor empezaron a hablar con acidez. ¡Qué buena suerte! ¡Qué envidia! Va, ¿por qué la eligió a ella? ¿Mis dos hachas no son mejores? Por eso mismo la eligen a ella y no a nosotros. Míralos. Un florero y un enano. A simple vista son débiles. Los eligen para no repartir mucho mérito. Y para evitar conflictos internos. Claro, con razón no me eligieron. Resulta que temían que yo fuera demasiado fuerte. Jajaja. Sentiste que esos aventureros eran tan estúpidos que casi no pudiste contener la risa. No les prestaste atención. Te giraste y te fuiste directamente. Gifu, al ver tu espalda alejarse, le dijo a la caballera. Disculpe. Tenemos otros asuntos. La próxima vez, seguro. Luego te siguió y se marchó. La caballera quedó allí con algo de vergüenza. Era la primera vez que invitaba a aventureros de rango bajo y la rechazaban. Miró tu espalda y pensó por un momento. Luego tomó una decisión y los llamó. Esperen un momento. Señor enano, no estoy buscando a alguien para completar número. Estoy pidiendo ayuda sinceramente. ¿Cómo me llamó? Señor enano. En mi impresión, los enanos deberían ser bajos y robustos. ¿También existen enanos flacos como yo? No lo sé, pero sé que normalmente un niño no vendría a pasear por los alrededores de la asociación de aventureros. Es peligroso. Tú, confundido como raza enana, y Gifu murmuraron entre ustedes sobre el disfraz. La caballera dio 2 pasos hacia ti. Escuchó tu voz algo baja. Esa no es la voz de un niño. Parece que adiviné correctamente. Usted es un asesino enano, ¿verdad? Pensaste un poco. Justo cuando estabas por rechazarla, la voz del sistema apareció oportunamente en tu mente. Misión diaria aleatoria activada. Demuestra tu fuerza. Completa una misión de rango plata o superior. Recompensa, 100 diamantes, 100 de experiencia, 2 llaves de cofre raro, fuerza permanente más 5. Realmente no tengo tiempo para matar ningún troul, porque ese troul ya murió. Eso era lo que querías decir. Pero el sistema ofrecía demasiado. 2 llaves de cofre raro equivalían a 200 diamantes. Sumado a los 100 diamantes de la recompensa, esta misión diaria era simple y con gran recompensa. No había razón para no aceptarla. Pensaste un poco en cómo responder. Luego dijiste, ¿quién soy? No importa. Lo importante es, ¿por qué necesariamente quieres encontrarnos a nosotros dos? La caballera dudó un momento. Al final dijo la verdad. Da algo de vergüenza decirlo, señor enano. El lugar al que iremos esta vez tiene una entrada especialmente estrecha. Solo alguien de su tamaño podría entrar con seguridad y abrir desde dentro la puerta sellada. Originalmente pensaba encontrar un mago y hacer que volara la entrada, pero eso sería demasiado peligroso. Así que cuando lo vi aquí pensé que, si era usted, quizá podría. La recompensa de esta misión puedo dársela toda. Yo solo necesito los puntos de misión. Si no le parece suficiente, también puedo añadir algo más. La voz ronca de la caballera contó de una vez toda la causa y efecto. Resultó que la caballera no los buscaba por fuerza, tampoco por las piernas largas de Gifu. Solo se había fijado en tu tamaño y en la ventaja racial de los enanos. Aunque bajos, fuertes. No dijiste directamente que sí. En cambio, preguntaste. Dijiste que querías buscar un mago para volar la cueva. ¿Esta vez llevarás un mago? La caballera asintió. Sí, para enfrentar a este troll, me preparé mucho tiempo. No solo participará una amiga maga, también invité a un guerrero hacha de nivel oro. Su seguridad no tendrá absolutamente ningún problema. Asentiste en silencio. Un mago de nivel oro probablemente podría resolver la misión de entender la placa de piedra. Dijiste directamente. Entonces queda decidido. ¿Cuándo sales? Cuando llegue el guerrero hacha, Osen. Primero registrémonos. Después de todo, esta misión necesita 5 personas para aceptarse. Durante el registro, supiste que la caballera se llamaba Laura. Era una aventurera que había aparecido recientemente. En apenas un mes, subió desde rango hierro negro hasta un nivel en el que ya tenía un pie en el rango oro. Al llenar tu información, escribiste como identidad racial. Asesino enano. Ya que te habían malinterpretado, que siguieran malinterpretando. Después de llenar todo, tú y Gifu buscaron un lugar cualquiera para sentarse. Esperaban a que Laura fuera a buscar a su guerrero hacha de nivel oro. Gifu habló contigo en voz baja. Según ella, este troll muy probablemente no era el que tú mataste. Originalmente pensó que el troll que antes habías convertido en polvo era el de esta misión. En ese momento incluso tenía algo de ganas de ver el chiste. Pero ya que Laura dijo que era uno encerrado en una cueva con una puerta sellada, definitivamente no era la cueva a la que habían entrado antes. Pero es raro. Según lo que sé, en una región es difícil que aparezcan 2 trolls. ¿Por qué? Porque los trolls tienen un fuerte sentido territorial y una inteligencia muy baja. Cuando un troll joven crece hasta convertirse en adulto, abandona su lugar original y busca un nuevo territorio. Alrededor de ese territorio no debería haber otros trolls. Si los hay, normalmente pelean hasta que uno muere. Tal vez sean macho y hembra. Siempre tienen que reproducirse. Lo dijiste según tu propia comprensión. Gifu parpadeó. Después de un largo rato bajó la voz y dijo. Antes dudaba de si de verdad eras un goblin. Ahora incluso dudo de si eres un monstruo. No respondiste. Gifu se aburrió sola y siguió hablando. Los monstruos aparecen de la nada. No pertenecen a este mundo. Son otra especie. Son una invasión. Son encarnaciones de demonios. No necesitan reproducirse. Eso suena familiar. Sonreíste. Gifu no entendió. ¿Por qué te ríes? Me río de tu ingenuidad. ¿Ustedes tienen alguna organización llamada Santo Templo o Iglesia Sagrada? Gifu se quedó aturdida. ¿Cómo sabes eso? El Santo Templo está en el Imperio. La Iglesia Sagrada está en el Reino del Milagro.
Tú no deberías saber esas cosas. Eso no importa. La teoría que acabas de decir, ¿también la dijeron ellos? Eso no lo sé, pero está demostrado por hechos. Incontables aventureros, bardos, soldados y caballeros han visto monstruos nacer de la nada. Eso no puede estar mal. Sonreíste y sacudiste la cabeza. Luego te señalaste a ti mismo. Soy de carne y hueso. Los otros monstruos también son de carne y hueso. Todos crecen a partir de un óvulo fecundado. ¿Cómo es que en su boca se convirtieron en cosas que nacen de la nada? Pero, Gifu todavía quería decir algo, pero la interrumpiste directamente usando una voz que solo ambos podían oír. Sé que desde pequeña recibiste la educación de que los monstruos nacen de la nada, que son enemigos de los humanos y que son criaturas que vienen a arrebatarle su espacio de vida. Pero eso es solo lo que ellos te contaron. ¿Lo has visto con tus propios ojos? No. Mientras algo sea vida, debe tener una razón para nacer. Aparecer sin motivo desde la nada no es más que una sugerencia psicológica que les implantaron. Así puede masacrar monstruos sin remordimiento y usar la vida de los monstruos como herramienta para subir nivel y estatus. Tu tono era muy tranquilo. Gifu no podía oír en él ninguna defensa indignada por la vida de los monstruos. Eso la confundió un poco, pero tú tampoco mostraste piedad por esos monstruos. Y además, eran de tu misma raza. Dijiste con calma. No dije que usar la vida de los monstruos para subir de nivel sea algo vergonzoso. Admito que soy bastante frío con mi propia raza, pero al menos no finjo pureza. Solo me río de su llamado santo templo o iglesia sagrada. Ya son verdugos, pero aún así quieren construir una imagen de salvadores. Es como una tela de vergüenza manchada de sangre. Da risa. La conversación entre tú y Gifu sobre el nacimiento de los monstruos y los asuntos del santo templo se detuvo a tiempo cuando la caballera regresó. Ese tipo de cosas solo podían discutirlas ustedes dos sin límites. Un goblin de gran inteligencia con alma humana, y una arquera con planes de venganza que quizá había matado a una santa del templo. Ambos podían criticar o acusar sin pararse completamente en ningún bando, pero otros no. Mucho menos podían dejar que otros escucharan esa conversación. Tú y Gifu se entendieron tácitamente y detuvieron una discusión inconclusa. La caballera Laura trajo a una persona, un hombre alto, con una enorme hacha en la espalda y el rostro cubierto de barba. Este es el guerrero hacha Osen, aventurero de nivel oro. Osen asintió hacia ti y Gifu, como saludo. Podía verse que este guerrero hacha no era bueno hablando. La maga Hill nos espera en la entrada de la aldea. Salgamos ahora. Después de conocerse, Laura llevó su caballo de guerra y los guió fuera de la Asociación Rosa. Después de que se marcharon, nadie notó que varias personas con túnicas lo siguieron en silencio. Cuando viste a la amiga maga de Laura, si tuvieras que describirla, probablemente solo podrías usar una palabra. Grande. No. Tal vez solo los magos podían tener un pecho tan grande sin ser criticados. Alguien como Gifu, para moverse con comodidad, tenía que vendarlo con tela. Cuando la maga Hill te vio, sus ojos se movieron un poco. Se acercó a ti y dijo en voz baja: huelo magia en tu cuerpo. Una magia muy extraña. Levantaste la cabeza, queriendo ver la expresión de Hill, pero dos grandes cosas te bloquearon la vista. Aún así no te rendiste y seguiste mirando mientras escuchabas. Esta magia quizás se llama amor a primera vista. Pa. Hill sonrió. Interesante, señor enano, pero prefiero a alguien alto y poderoso, como el señor Osen. Puff, puff. Los dos sonidos de casi escupir salieron de Osen, que se puso rojo de vergüenza, y de Gifu, que se aguantó la risa hasta ponerse roja. Si sigues riéndote, primero te comeré a ti, dijiste con ferocidad. Sí, sí. Mi jefe Lue es poderoso e imponente. Gifu sonreía de oreja a oreja. Osen tartamudeó. Basta, Hill. No molestes siempre al señor Osen. Como líder del equipo, Laura fingió autoridad. Debemos caminar varias horas. Tenemos que llegar a la cueva del Troul antes de que oscurezca. Así que debemos apresurarnos. Laura explicó de forma simple su plan. Luego te preguntó directamente a ti y a Gifu. En un momento prueben si pueden seguir mi velocidad. Si no pueden, avísenme. Puedo reducir un poco el ritmo. Gifu se golpeó el pecho y dijo: tranquila. Aunque no soy fuerte, soy rápida. ¿Y usted? Laura se preocupaba principalmente por tu velocidad. Antes de que tú hablaras, Gifu sonrió. No te preocupes por él. Puedes seguir el ritmo. La confianza en su tono hizo que el guerrero hacha Osen y la maga Hill te miraran con la misma clase de mirada. Pero evidentemente, la aprobación de una arquera de hierro negro no bastaba para que Laura confiara. Los enanos suelen ser fuertes, pero la velocidad no es su ventaja. Así que no presumas. Sube directamente a mi caballo de guerra. Laura era caballera. El equipamiento estándar de un caballero era un buen caballo de guerra. La intención de Laura era que los demás corrieran a toda velocidad, mientras tú ibas montado. Así ahorrarías energía y elevarían la velocidad del equipo. Eso demostraba claramente que no confiaba en tu fuerza. Así que aceptaste. ¿Por qué no aceptar? Sentarse en un caballo viendo a otros correr sudando, ¿no era cómodo? Laura también quedó muy satisfecha con tu autoconocimiento. Solo Gifu, a un lado, mostraba una expresión de agravio. En su cara estaba escrito claramente: yo también quiero montar. Subiste al caballo. Era la primera vez que montabas, pero no ocurrió la escena vergonzosa de caerte. El caballo de Laura estaba muy bien entrenado. El caballo trotó hacia adelante. La caballera Laura corría junto al caballo. Su armadura tintineaba. Aunque Osen tenía un cuerpo grande y parecía torpe, después de todo era un guerrero de nivel oro. Su resistencia era sorprendente. Sentías que el hacha en su espalda debía pesar al menos 50 kilos. Gifu también podía seguir al equipo con facilidad. Tal como ella dijo, su velocidad no era lenta. Para una arquera, si la velocidad no era alta y no era flexible, era como perder el alma de ser arquera. Lo que más te interesó fue la forma en que la maga Hill aceleraba. Parecía que en sus zapatos aparecía y desaparecía un círculo mágico. Eso permitía que una maga como ella siguiera la velocidad de guerreros. Por supuesto, el más relajado eras tú. Sentado en el lomo del caballo, observabas a tus compañeros y pensabas en tus misiones actuales. Ahora tenías 3 misiones en proceso. Misión principal: el secreto de la familia Goblin de monstruos. Misión 2: el método correcto de uso de la placa de piedra. Misión secundaria: encontrar una forma segura de entrar al Imperio César.
Misión diaria, demuestra tu fuerza, completa una misión de rango plata. La misión diaria era fácil de completar. Bastaba conseguir a Laura y su equipo. Trolls y cosas así no era que no hubieras matado ya. Esos tipos eran exagerados por la gente. En realidad solo eran monstruos con muchas habilidades, pero que no sabían usarlas bien. 2 aventureros de oro y uno casi oro podrían resolverlo con facilidad. Tú solo querías robar la baja al final y ganar diamantes y experiencia. Ahora necesitabas encontrar una oportunidad para conversar bien con la maga de nivel oro, Gil, sobre la placa de piedra. Pero no había oportunidad. Mientras planificabas, descubriste que había un grupo interesante siguiéndolos. Parece que experiencia y diamantes venían solos a tu puerta. Poseías el instinto de supervivencia de los goblins y una audición tan fuerte como la de una bestia. Por el sonido lejano de pisadas sobre hierba rota, calculaste que eran unas 6 o 7 personas. Sus pasos eran firmes. Se movían rápido. Y además podían mantener la respiración ordenada a esa velocidad. Eso indicaba que su fuerza no era común. Una tropa capaz de moverse de forma tan coordinada solo te hacía pensar en una posibilidad. Desde el lomo del caballo le lanzaste una mirada a Gifu. Sacaste la insignia de la Orden Grifo y la agitaste. Gifu entendió de inmediato tu significado. Luego saltó y, como si por accidente, resbaló al pisar el tronco de un árbol. Cayó pesadamente al suelo y soltó un ay muy exagerado. Ese sonido atrajo naturalmente la atención de Laura. Se detuvo. ¿Qué pasa? Ah, nada. Me torcí el tobillo. ¿Podemos descansar un poco? El rostro delicado de Gifu mostró un poco de cansancio. Era una habilidad que funcionaba tanto en hombres como en mujeres. Laura miró el cielo. Todavía había tiempo suficiente. Descansar aquí un rato también está bien. Siéntate y no te muevas. Revisaré tu pie. En ese momento, Gifu te guiñó el ojo, como si pidiera mérito. Asentiste satisfecho. Esa chica parecía una florero, pero en realidad era bastante inteligente. Aprovechaste el momento para decir, justo necesito ir a hacer mis necesidades. Señalaste los arbustos del lado opuesto. Laura asintió. No te alejes demasiado. Al entrar entre los arbustos, sacaste de inmediato el equipo de maniobra tridimensional de tu bolsa espacial. Lo equipaste en la cintura. Luego lo activaste rápidamente y fuiste a toda velocidad en dirección a ese grupo. En el otro lado, entre 7 personas con túnicas negras, el líder se detuvo de pronto. Dijo en voz baja. Nos descubrieron. Imposible. Aunque tienen 2 aventureros de nivel oro, no tienen un explorador profesional. A esta distancia no podrían descubrirnos. ¿Será ese bajito? La voz del líder era baja y grave. Asintió. Parece que la información que envió George no era falsa. Ese bajito muy probablemente es una bestia mágica de alto nivel. Prepárense para combatir. Ya viene. Te detuviste sobre un árbol. Abajo, 7 personas con túnicas negras estaban de pie, mirándote. Preguntaste con calma. ¿Por qué me siguen? El líder sacó la espada plateada de su espalda. Creo que deberías conocer a alguien llamado George. Tu reacción fue muy tranquila. Parece que de verdad son de la Orden Grifo. Pero me resulta extraño. George solo era un aventurero de nivel plata. Según mi deducción, su identidad tampoco debía ser tan noble. ¿Por qué pudieron encontrarme tan rápido? Señalaste la espada en la mano de aquel hombre y sonreíste. Y además me tienen en tan alta consideración. Hasta enviaron a un espadachín de nivel platino. La espada en manos del líder era distinta a las espadas de plata que habías visto. Era más elegante, más brillante que la plata. Kuma era un espadachín de nivel platino. Y los miembros de la Orden Grifo detrás de él eran todos de nivel oro. En una aldea remota, ese equipo era prácticamente una existencia divina. La voz de Kuma seguía baja. No se oía ninguna emoción en ella. Quien mata a los miembros de nuestra orden será perseguido hasta el fin del mundo. Así que hablar de más no sirve. No podrás escapar. Kuma levantó su espada de platino. Sobre ella apareció un halo plateado. No te dio oportunidad de seguir hablando. Cortó directamente hacia el vacío. Una energía de espada plateada cruzó el aire. Esa energía estaba llena de peligro. El primer ataque de prueba de Kuma no se guardó nada. En la información que había recibido, este bajito completamente cubierto y con máscara era, en realidad, una bestia mágica de alto nivel capaz de romper la protección absoluta con su propia fuerza. No tenía razón para contenerse, pero aún así lo esquivaste fácilmente. Ahora ya habías alcanzado el nivel 12. Tanto tu fuerza como tu agilidad habían aumentado mucho. Ya no eras el goblin débil del comienzo. Te moviste rápidamente usando el equipo de maniobra tridimensional. ¿Por qué siento que no vinieron a vengar a su hermano? Después de todo, ese George solo era de nivel plata. Probablemente vinieron por Somafei, ¿verdad? Somafei era la sacerdotisa que dejaste en la cueva goblin y que terminó muriendo de forma miserable. El rostro de Kuma se hundió. Mátenlo rápido. Detrás de Kuma, 6 miembros de la Orden Grifo de nivel oro cargaron hacia ti. Esa acción te hizo entender que vengar a George era solo una excusa. El verdadero objetivo seguía siendo aquella sacerdotisa. Parece que mataste a alguien que no debías matar. Pero, ¿cómo supieron tu rastro? Con esa duda, comenzaste tu primera pelea que podía considerarse equilibrada. Sacaste la Wado Ichimonji y la mordiste con la boca. Tus manos izquierda y derecha sujetaron las empuñaduras de las hojas de gas. Estilo de 3 espadas. Cacería del tigre extrema. Empujaste con fuerza tus piernas contra el árbol. El equipo de maniobra tridimensional te arrastró y aceleró hacia el guerrero de oro más cercano. Era un guerrero con escudo. Sostenía un enorme escudo. Su cuerpo era alto y el escudo también era muy ancho. Cargó hacia ti como un toro. Al ver que tú también cargabas hacia él, se alegró en su corazón. Tu velocidad, desde luego, es una de las más ágiles que he visto en un monstruo. Pero tu cerebro no sirve. Te atreves a chocar de frente con un guerrero escudo de nivel oro. Seguro nunca has visto cómo terminan los monstruos aplastados por mi escudo. Los miembros de la Orden Grifo alrededor del guerrero escudo también mostraron sonrisas de victoria. Ya imaginaron la escena de ti siendo convertido en pulpa contra el escudo. Tu velocidad era absurdamente rápida. Pero cuanto más rápido, mayor era la inercia. Si chocabas contra el escudo, la muerte sería aún más miserable. ¡Bam! El sonido del impacto llegó tal como esperaban. Kuma mostró una expresión de ¡qué fácil! Cuando se preparaba para ordenar al equipo continuar, sonó un segundo ruido. ¡Crack! Era el sonido del escudo rompiéndose. Al mirar otra vez, el escudo de acero dorado del guerrero escudo ya se había fragmentado en varias partes. La sangre salpicaba en el aire.
Era la sangre que brotaba de la arteria del cuello del guerrero escudo. Su rostro seguía mostrando una sonrisa de victoria, pero sus piernas ya no tenían fuerza y se arrodillaron en el suelo. Varios guerreros que tenían buena relación con el escudero rugieron enfurecidos. Sacaron las espadas y cortaron hacia ti. Tú tampoco relajaste la guardia por haber matado de un golpe a un guerrero escudo de nivel oro. No te detuviste ni un instante. Liberaste directamente las habilidades de Veigar para limitar el rango de acción de los restantes. Espacio distorsionado. 5 pilares cubiertos de runas y llenos de energía oscura surgieron del suelo. Los 5 pilares se conectaron entre sí y formaron un círculo de prisión. Materia oscura. Sacrificio oscuro. Estilo de 3 espadas. Gran tornado dragón de cuerda negra. Incluso un león usa toda su fuerza para cazar un conejo. Además, nunca habías enfrentado a un experto platino. Una técnica de espada capaz de cortar acero. Energía oscura capaz de convertir toda materia en polvo. Y una habilidad de control capaz de encerrar el tiempo. La combinación de esas 3 habilidades era perfecta e inesperada. Esas habilidades no existían en este mundo. Los miembros de la Orden Grifo, endurecidos por innumerables batallas, jamás habían visto en su vida métodos de ataque tan extraños. El corte ampliado formó un poderoso tornado. Los 5 miembros de la Orden Grifo de nivel oro fueron arrastrados al aire. Los cortes, como viento, cayeron densamente sobre sus cuerpos. Una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Fragmentación, sangre, gritos. Todo llenó el aire. ¡Basta! Kuma rugió. Corte de hoja rota. Kuma cargó hacia ti como una bala de cañón y como un toro salvaje. Cuando su espada de platino chocó con tu Wado Ichimonji, sonó un agradable golpe metálico. Ambos retrocedieron al mismo tiempo. Ese ataque de Kuma interrumpió a tiempo tu gran tornado de cuerda negra. Los 5 miembros de la Orden Grifo cayeron desde el aire. 3 de ellos ya habían dejado de respirar. Los otros 2, básicamente, habían perdido la capacidad de volver a ponerse de pie. Mataste a un guerrero escudo de nivel oro. Obtienes 150 diamantes y 80 de experiencia. Mataste a un espadachín de nivel oro. Obtienes 150 diamantes y 80 de experiencia. Mataste a un espadachín de nivel oro. Obtienes 150 diamantes y 80 de experiencia. Mataste a un guerrero de nivel oro. Obtienes 150 diamantes y 80 de experiencia. Los 4 miembros muertos de la Orden Grifo te dieron 600 diamantes y 320 de experiencia. Subiste de golpe al nivel 15. ¡Felicidades! Has subido al nivel 15. Obtienes recompensa de nivel. 10 llaves de cofre raro. ¿Deseas abrirlas ahora? Abrir. Lo pensaste de inmediato en tu corazón. En el momento en que te acercaste a Kuma, ya descubriste que si se comparaba solo fuerza y agilidad, tu poder actual era apenas un poco superior al nivel oro. Pero frente al nivel platino todavía podía costarte. Después de ese choque de espadas, tu brazo seguía entumecido. También notaste que las hojas de gas que sostenías en ambas manos empezaban a agrietarse. Claramente, la vida útil de esas hojas estaba llegando a su fin. Abriendo 10 cofres raros. La voz del sistema y la voz del enemigo Kuma sonaron casi al mismo tiempo. Los enemigos no esperarían a que te prepararas para luchar. Y tú tampoco depositaste toda tu esperanza en los 10 sorteos siguientes. Aunque fuera con las hojas que estaban a punto de romperse, también podías resolver a Kuma. Aura demoníaca. Estilo de 9 espadas. Asura. Destello demoníaco 9. Espíritu platino. Usaste tu corte más fuerte, con una aura semejante a la de un dios demoníaco. Un ataque tan rápido como un relámpago. Evidentemente, Kuma también usó su técnica más fuerte. La técnica emblemática de la Orden Grifo. La velocidad del águila, la fuerza del león y el aumento de poder platino. Cuando la espada y las hojas chocaron, lo que se produjo por el roce y los golpes ya no eran simples chispas. Eran ondas de aura que se expandían una tras otra. Esas ondas de aura ahuyentaron a insectos, aves, bestias e incluso monstruos en un radio de 10 li. También alarmaron al aura, que estaba lejos. Eso es una batalla entre expertos de nivel platino. Varios expertos de nivel oro podían sentir esa aura. Una era poderosa y dominante. Sin duda era aura de platino. La otra era fantasmal y sanguinaria, pero no se podía saber de qué rango era. Gifu también sintió esa aura. En realidad, lo que sintió fue una presión proveniente de la diferencia de nivel de fuerza. Así que de verdad eres tan fuerte. En los ojos de Gifu había un profundo asombro. Tu fuerza volvió a superar su imaginación. Ella había pensado que probablemente estabas alrededor de la segunda etapa del nivel oro. Pero ahora, mirando la situación, el nivel platino quizá era tu verdadera fuerza. Pero además del asombro, también surgió una preocupación. El oponente también era de nivel platino. ¿Por qué aparecería un experto de nivel platino en una aldea de bajo nivel? Antes de que Gifu entendiera ese problema, fue arrastrada hacia el caballo. Debemos irnos ya. Las peleas de expertos platino, cuanto más lejos estemos, mejor. Pero Lu Shou todavía no ha vuelto. Gifu estaba preocupada de que, cuando tú regresaras, no pudieras encontrarlos. Laura sacudió la cabeza. No podemos esperarlo. Calculo que el que lucha contra el experto platino es un monstruo poderoso también de nivel platino. Si el experto platino pierde, ninguno de nosotros podrá salir vivo. No puedo asumir ese peligro y seguir esperándolo. Gifu también entendió que, a los ojos de ellos, tú no eras más que una herramienta conveniente para abrir la puerta. Incluso sin ti, la maga Hill podía usar magia para volar la puerta. Así que entre un personaje prescindible y la vida de ellos, Laura definitivamente elegiría lo segundo. Gifu miró hacia atrás con preocupación. Esperaba que pudieras derrotar al experto platino contrario. De tu lado, tú y Kuma ya habían intercambiado varios golpes sin definir vencedor. Kuma respiraba con fuerza. Sacó de su bolsillo una botella de poción roja. Admito que seguí subestimándote, aunque pensé que ya había sido lo bastante cuidadoso. Eres fuerte, pero solo hasta aquí. Esta es una poción maldita por un mago de nivel platino. Puede duplicar mi fuerza en un instante. Así que deja de resistirte. Baja tranquilo a acompañar a mis hermanos. Después de decir eso, bebió la poción roja. En un instante, el aire se llenó de una aura violenta. Kuma se volvió aún más fuerte. Lo siento. Frente a Kuma, cuya aura ya te superaba por completo, no mostraste ningún pánico. Te quitaste la máscara, revelando tu rostro verde. Abriste los ojos y dijiste lentamente: Mangekyou Sharingan, Tsukuyomi,
Tu nueva habilidad había llegado justo hacía un instante. El sistema ya había enviado al espacio todas las recompensas de los 10 cofres. Tus recompensas de 10 sorteos son las siguientes. Poción de recuperación de resistencia 20%, tesoro común X2. Poción de recuperación de vida 20%, tesoro común X2. Poción de recuperación mental 20%, tesoro común. Poción de hombre lobo, fuerza más 2-0 y agilidad más 20, duración 30 minutos, tesoro común. Una de las 3 maldiciones imperdonables de Harry Potter, Imperio, tesoro raro. Habilidad del Mangekyo Sharingan de Naruto, Tsukuyomi, tesoro épico. Fragmento del objeto Evangelion Unidad 01, tesoro legendario. Progreso de cofre épico, 30/50. La habilidad que acababas de usar era Tsukuyomi. Podía arrastrar al oponente a un mundo espiritual. Dentro de ese mundo espiritual, todo lo decidías tú. Te quedarás allí 3 días. Cada segundo una espada atravesará tu cuerpo. No morirás. No podrás moverte. Solo sentirás dolor y un vacío infinito. 3 días en el mundo espiritual no eran más que un instante en el mundo real. En ese momento, el aura de Kuma desapareció de golpe. Sus ojos quedaron sin vida. Ni siquiera podía sostener la espada. Su mundo espiritual ya se había derrumbado. No le quedaba la menor voluntad de luchar. Lo siento, para el primer oponente capaz de intercambiar varios golpes contigo, le diste suficiente respeto. Pero tenías que decirlo otra vez. Lo siento, porque ibas a usar tu segunda habilidad de control. Imperio. Imperio era una de las 3 maldiciones imperdonables creadas por Voldemort. Podía controlar los movimientos, acciones y palabras de una persona sin que la propia persona lo supiera. En la obra original era una maldición extremadamente malvada y también un hechizo poderoso. Extendiste un dedo y murmuraste, Imperio. Kuma, que ya había perdido su espíritu, mostró ojos aún más vacíos. La tensión de la comisura de sus labios se relajó poco a poco. Desde el cuerpo hasta el espíritu, Kuma ya se había rendido por completo. Dime tu nombre. Me llamo Anderson Kuma. Dime tu propósito. Kuma luchó un poco, pero su voluntad ya había sido destruida por Tsukuyomi y por Imperio. No podía resistirse. Finalmente dijo lentamente. Recibí una misión emitida directamente por la Legión Rosa Nocturna. Matar a todos los que hayan tenido contacto con Somafei. Tú eres el nuevo contacto que George, miembro de Plata, transmitió en la información. Un goblin de monstruo de alto nivel. ¿Quién es exactamente Somafei? Somafei solo es una sacerdotisa común del Santo Templo. Entonces esto no tiene sentido. Una sacerdotisa tan común no debería hacer que un experto de nivel platino como tú venga a silenciar personas. Porque esa sacerdotisa común es un cebo liberado por el Santo Templo. Ese cebo no debía morir aquí. Debía regresar a cierta ciudad y luego morir allí. Recordaste las palabras de Gifu. Los círculos de teletransporte eran muy raros. Las ciudades que tenían círculos de teletransporte tampoco eran muchas. ¿Cómo una sacerdotisa sin siquiera fuerza de hierro negro podía tener un pergamino de teletransporte tan caro? Eso, en sí mismo, ya era muy extraño. Es decir, ese cebo debía morir en otro lugar, pero ahora murió en un lugar donde no debía morir. Y el plan del Santo Templo ya se ejecutó, ¿verdad? Kuma asintió. Ahora, la relación entre el Santo Templo y el Imperio no es armoniosa. Nuestra Legión Rosa Nocturna mantiene una postura neutral. No sé qué significa concretamente la Orden Superior. Solo recibí la misión de matarte a ti, a la arquera de hierro negro Gifu y al guerrero hacha de oro Ozen. Espera, escuchaste un nombre que no debía aparecer. ¿Ozen también sabe lo de la muerte de Somafei? Sí. ¿Cómo lo sabe? Mi misión solo era matarlos a ustedes. Nunca preguntamos por qué. Asentiste. Kuma, bajo Imperio, no podía mentir. Pero tú empezaste a pensar en algunas cosas. Gifu había dicho antes que en la aldea Tak solo había 2 aventureros de nivel oro que ella conocía. Uno era el guerrero hacha Ozen. El otro, la maga Hill. Por debajo de ellos estaba el rubio de nivel plata, bastante famoso. Según tu observación, el rubio llevaba tiempo haciendo esas cosas repugnantes. Por lógica, los demás no deberían desconocerlo. Después de todo, la aldea era tan pequeña. Las desaparecidas siempre eran chicas bonitas. Cualquiera con 2 dedos de frente podía imaginar que estaba haciendo el rubio. Pero aún así él podía vivir tranquilo y libre. Decir que nadie lo protegía era algo que no creerías. ¿Quién podía proteger al rubio? La respuesta era evidente. Aquel guerrero hacha Ozen, que parecía honesto y simple. Ya no podías oír las voces lejanas de Gifu y los demás. Probablemente se habían alejado durante la pelea. Debo alcanzarlos rápido. Todavía tengo cosas que preguntarle a esa maga. Ella no puede morir todavía. Y además mi secretaria. Nadie toca a los míos. Sacrificio oscuro. Una serie continua de sacrificios oscuros mató a los miembros restantes de la Orden Grifo que apenas conservaban un aliento. Fuerza mágica más 5. Has matado a un espadachín de nivel platino. Obtienes 300 diamantes y 200 de experiencia. Miraste las notificaciones del sistema. Diamantes restantes, 1490. Ya que los diamantes eran suficientes, decidiste hacer otra ronda de sorteos. Los tesoros que has abierto son los siguientes. Poción de recuperación de resistencia 20%, tesoro común. Poción de recuperación de vida 20%, tesoro común. Poción de recuperación mental 20%, tesoro común. Poción de defensa, defensa física permanente más 10, tesoro superior. Poción de rapidez, agilidad permanente más 5, tesoro superior. Sanpaku de Ichigo Kurosaki de Bleach, Tensa Sangetsu, tesoro raro. Habilidad pasiva de Neeko de League of Legends, Glamour innato, tesoro raro. Cuarta habilidad del maestro Yi de League of Legends, Hyliande, tesoro raro. Esta vez no tuviste la suerte de obtener un tesoro épico, pero tu estado de ánimo era incluso más emocionado que cuando obtuviste un tesoro épico. La habilidad pasiva de Neeko permitía transformarse en cualquier forma. En el juego de League of Legends, esa pasiva era algo inútil. No tenía gran efecto. Como mucho era una habilidad curiosa. Además tenía muchas restricciones, como que al atacar o recibir daño se perdía la forma. Pero cuando esa habilidad se trasladaba a la realidad, se convertía en algo completamente distinto. Glamour innato. Puedes transformarte en la apariencia de cualquier ser vivo. Mantendrás esa apariencia hasta que tú mismo la canceles. No se romperá por atacar ni por recibir ataques. Ningún dispositivo de detección podrá descubrir tu forma original, pero no tendrás las habilidades ni el olor del ser en que te transformes. Imaginaste tu apariencia anterior.
Una luz ilusoria brilló sobre tu cuerpo. Tu forma de goblin de 1,20 m cambió hasta convertirse en un hombre guapo de alrededor de 1,80 m, con traje y gafas negras. Tomaste algo reflectante y miraste tu apariencia. Reconociste que era tu aspecto y vestimenta de cuando trabajabas antes, porque habías sido capitán de un equipo elite de guardaespaldas. Chasqueaste los dedos. Sobre tu cuerpo volvió a aparecer una luz ilusoria. El traje cambió a una cota de malla y pantalones ajustados acordes a la época. Lo miraste y te pareció algo feo. Directamente lo cambiaste por el uniforme del cuerpo de exploración de Attack on Titan. Era cómodo para moverte y además muy ajustado, práctico y atractivo. Las gafas negras no las cambiaste. Servían justo para tapar un poco la luz del sol. El peinado lo cambiaste al de tu celebridad favorita. Sacaste tu nueva arma, Tensa Sangetsu, la hoja completamente negra. El diseño elegante después del Bankai. El mango que podía alargarse o acortarse a voluntad. La cadena. Era increíblemente genial. Esta vez, en el equipo de maniobra tridimensional, reemplazaste las cuchillas internas. En la mano izquierda llevabas la Wado Ichimonji. En la derecha, la Tensa Sangetsu. Sustituiste las hojas de gas que ya habían llegado al final de su vida útil. Nueva apariencia. Nuevo equipo. Tu fuerza volvió a aumentar de forma importante. Al otro lado, Ozen era tal como había sospechado. La verdadera apariencia de Ozen era completamente distinta a su aspecto exterior. Justo hace un momento, Laura llevó a los demás lejos del lugar donde tú peleabas contra Kuma. Llegaron a la entrada de la cueva donde habitaba el Troul. Se preparaban para que la maga Hill lanzara una explosión ígnea y abriera la entrada. Explosión ígnea era un hechizo de alto nivel. Incluso una maga de nivel oro como Hill necesitaba mucho tiempo para prepararlo. Además, al lanzar el hechizo debía concentrarse por completo. No podía ser interrumpida. Si la interrumpían, era fácil sufrir una reacción mágica. Pero justo cuando Hill lanzaba el hechizo, Ozen se descontroló de pronto. Con un hachazo interrumpió la magia de Hill. Hill sufrió la reacción del hechizo, vomitó sangre y cayó al suelo sin poder levantarse. ¿Qué estás haciendo? Laura, furiosa, señaló a Ozen. En el rostro que antes parecía honesto apareció una expresión que Laura jamás había visto. Una expresión juguetona, como si estuviera burlándose de Laura. ¿Qué hago? Como ves, me interesa su cuerpo. Ozen caminó hasta Hill, que estaba tirada en el suelo. Agarró la parte delantera de su ropa y la rompió con fuerza, exponiendo una gran parte de piel blanca. ¡Bastardo! Laura montó su caballo, levantó la lanza atada al caballo y cargó hacia Ozen. No gastes fuerzas. Su cuerpo solo es un extra. Un accesorio para completar mi personaje. Tú eres el verdadero objetivo de esta misión, Elizabeth Laura. Frente a Laura, que cargaba con una fuerza imponente, Ozen la enfrentó con calma. En un instante, su aura aumentó violentamente. El hacha dorada en su mano emitió un color platino. Agitó la enorme hacha y bloqueó fácilmente a Laura. Luego chocó con su cuerpo contra el caballo. Con un relincho miserable, el caballo cayó al suelo. Una montura capaz de desatar una fuerza de más de 1000 kilos fue derribada directamente por el cuerpo de Ozen. ¿Tu fuerza ya llegó a platino? Ozen bajó la cabeza y miró a Laura. Dijo con desprecio. TSK. Si no fuera por esos bastardos del Santo Templo, habría dejado este lugar hace mucho. ¿Platino? Hace 5 años ya era platino. En cambio tú, Elizabeth Laura, vienes de una familia noble buena. No usas el trasfondo que tienes detrás y vienes a este lugar pobre y montañoso a jugar a aventurera. Si no fuera por ti, yo no me habría metido en este problema. Si quieres culpar a alguien, cúlpate por haber nacido en una mala época. De lo contrario, quizás podrías haberte convertido en la primera caballera mujer de nivel amatista del imperio. Vuelve conmigo. Ahora la familia necesita a alguien que cargue con la culpa. Ha llegado tu turno de contribuir. Veo que ustedes están bastante ocupados. Probablemente ya no irán por el Troul ni nada de eso. Entonces yo me retiro primero. Gifu recogió su equipaje y se preparó para escabullirse en silencio. Tú probablemente tampoco podrás irte. Ozen fijó su aura en Gifu. Gifu sintió al instante que las piernas se le aflojaban. Soltó una risa seca. Señor Ozen, yo en realidad no entiendo nada de sus rencores amorosos, odios familiares o asuntos complicados. Solo soy una persona que pasaba por aquí. Ozen sonrió. ¿No conoces a Mariao? ¿Mariao? Gifu quedó aturdida. De inmediato recordó a aquel repugnante rubio. ¿Qué quiere decir? No entendía que tenía que ver ese rubio repugnante con este asunto. Te lo diré para que no mueras confundida. Ozen, confiado, se sentó sobre el vientre del caballo que ya estaba inconsciente. Anteayer le entregué a Mariao una misión. Le pedí que llevara a una sacerdotisa llamada Somafei a hacer esa cosa que tanto le gustaba hacer. ¿Esa cosa que le gustaba hacer? Gifu sintió náuseas al escuchar esa descripción. Ozen continuó. Mariao creyó que esta vez sería igual que antes. Pensó que todo estaría tranquilo en la cueva Goblin y que podría divertirse a gusto. Pero lo que no sabía era que allí había un Troul. Diciendo eso, Ozen señaló a Gifu y guiñó un ojo. Deberías haber conocido a ese tipo. Y precisamente ustedes arruinaron mi plan. Si no hubieran matado a ese Troul, Somafei habría muerto en Lianton. Así podríamos colocar sobre el Santo Templo la acusación de estar en colusión con monstruos. Gifu ya no podía entender cómo se había desarrollado este asunto. Ahora solo quería quitarse responsabilidad y ganar tiempo, esperando que vinieras a salvarla. Pero aunque no hubiéramos matado al Troul, el Troul habría matado primero a Somafei. Ozen sacudió la cabeza. Te contaré ese problema en un momento. Y no hace falta que sigas intentando ganar tiempo. La persona que esperas ya llegó. Ozen se acarició la barba y miró hacia el bosque frente a él. ¿Cómo debo llamarte? ¿Goblin? ¿O algo más? Los ojos de Gifu se iluminaron. Giró de inmediato hacia la dirección de la que hablaba Ozen. Allí estaba de pie un hombre alto y guapo. Su rostro no era delicado, pero estaba lleno de masculinidad. Tenía el cabello negro y suave, piel algo amarillenta y unas gafas negras sobre los ojos. Si no fuera por el equipo de maniobra tridimensional característico en su cintura, Gifu quizá habría soltado directamente. ¿Y tú quién eres? Esa persona, por supuesto, eras tú. Desde que Ozen derribó al caballo, ya habías encontrado este lugar siguiendo las marcas de ruta que Gifu había dejado. También escuchaste toda la historia que contó Ozen. Por eso, en ese momento estabas algo confundido. La historia que cuentas tiene algunas diferencias con la que yo conozco. Lo que yo sabía es que quienes querían que Somafei muriera en Lianton debían ser del Santo Templo. Su objetivo era encontrar una excusa para iniciar una guerra.
y estaban preparando echarle la culpa al Imperio. Ozen asintió. No refutó lo que dijiste. Tienes razón. Fueron personas de la Orden Grifo liderada por Rosa Nocturna. Te lo diré, los de hace un momento. Evidentemente, Ozen ya sabía que la pelea anterior la habías causado tú. Al ver que no hablaste, sonrió. No seas tan cauteloso. Tal vez no somos enemigos. A los que nos seguían por detrás, yo también los descubrí hace mucho, igual que tú. Ozen te miró de arriba abajo. Ahora tu apariencia era completamente distinta a la de antes, pero tu aura era la misma. Así que debería ser un monstruo de nivel platino, ¿verdad? Y además puedes transformarte. Probablemente seas otro monstruo de sangre demasiado alta. No eres fácil de provocar. Desde que dejó de interpretar al Ozen honesto y poco hablador, Ozen se mantuvo hablando sin parar. Continuó. En realidad, la versión que escuchaste también es correcta. Porque ese es el plan que ellos conocen. Pero debido a mi aparición, el plan cambió. En la calle siempre se sospecha que el Santo Templo y las familias de monstruos tienen tratos secretos. Si la muerte de Somafei no fue causada por humanos, sino por monstruos, entonces se puede devolver este asunto al Santo Templo. Por supuesto, como manipulen la opinión pública concretamente no me importa. Yo solo ejecuto. Lo de la opinión pública es asunto de la gente culta. Caminaste hasta quedar frente a Gifu. Mirando a Ozen, dijiste con calma, ¿una sacerdotisa de identidad común puede cambiar la opinión pública? Ozen escuchó eso y se echó a reír. ¿Común? Si la hija ilegítima de uno de los grandes arzobispos se considera común. Si esa hija ilegítima, además, tiene sangre de monstruo, también se considera común. Y si esa sacerdotisa llamada Somafei todavía domina ciertos secretos importantes y aún así se considera común. Entonces en este mundo no debería haber nadie común. Ya veo. En ese momento ya habías ordenado toda la situación. Somafei, que nominalmente era una sacerdotisa común, en realidad era alguien con múltiples identidades importantes. Quizá ni la propia Somafei lo sabía. Ciertos miembros del Santo Templo la usaron y prepararon su muerte en Lianton. Luego usarían la ira de aquel arzobispo para intensificar el conflicto y lograr ciertos objetivos. Pero el plan probablemente fue expuesto. Por eso apareció Ozen. Es decir, surgió una contrajugada para devolver la culpa al Santo Templo. Ozen acarició su hacha. Para serte sincero, soy de nivel amatista. Antes pertenecía al Departamento Armado Imperial. No eres mi oponente. Respondiste con indiferencia. ¿Cómo lo sabes si no lo intentamos? Ozen se encogió de hombros. Soy yo quien no quiere pelear contigo. El asunto ha llegado a este punto. Tanto el Santo Templo como el Imperio ya encontraron sus excusas importantes. Todos contentos. Ozen se levantó y, de un puñetazo, volvió a noquear a Laura, que intentaba levantarse. Mi misión solo consiste en llevar a esta desafortunada de vuelta al lugar al que debe volver. Así que probablemente no tengo tiempo para jugar contigo. Sacaste de la vaina la tensa Sangetsu y dijiste con calma. Esas cosas son lo que les gusta hacer a ustedes, los que juegan con el poder. Manipular opinión pública, usar una pequeña pieza para provocar una guerra, todo eso no tiene relación conmigo. Pero tú conoces mi identidad. Así que no quiero dejarte ir tan fácilmente. Luego miraste a Gifu. Además, cierta persona me debe algunas vidas y todavía está pagándolas. Sumado a que soy su jefe. Y justo soy alguien que protege bastante a los suyos. No me gusta que otros toquen mis cosas, ni siquiera como amenaza. Así que probablemente no podrás irte. Jajajaja. Me gusta tu carácter. Pero ¿no te estás sobreestimando demasiado? No tengo intención de ser tu enemigo. Porque en el futuro quizá podríamos llegar a ser amigos. Ozen cargó el hacha sobre el hombro y, con la mano izquierda, agarró a Laura para prepararse a marcharse. No podías permitir que se fuera. Así que activaste directamente tu habilidad de control. Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi. Te quitaste las gafas negras y revelaste el Mangekyo Sharingan rojo de 3 aspas. El corazón de Ozen dio un salto. Levantó en un instante el hacha amatista de su mano. Una intensa luz violeta estalló. Te obligó a esquivar y evitó que viera sus ojos. Ozen estaba sorprendido. Tú también lo estabas. Qué conciencia de combate tan aterradora. Aunque no conocía la capacidad del Mangekyo Sharingan, aún así pudo cerrar los ojos por instinto y emitir un destello para impedir que siguieras usando Tsukuyomi. Así que no le diste a Ozen tiempo para reaccionar. Imperio. Una maldición imperio brotó desde la punta de tus dedos. Alrededor de Ozen aparecieron hebras visibles a simple vista. Era otra forma del alma. La mente de Ozen quedó aturdida por un instante. Pero al momento siguiente, la luz del hacha amatista se apagó y luego emitió un color parecido al diamante. No es bueno. No es un experto amatista. Es de nivel diamante. Gifu, que había estado observando la batalla, te advirtió de inmediato. En realidad no hacía falta que Gifu te avisara. En el instante en que lanzaste Imperio, ya supiste que Ozen era un oponente aterrador. En ese momento, Ozen soltó el movimiento de agarrar a Laura con la mano izquierda. Su mano izquierda tocó las hebras que se habían desprendido de su cuerpo. Luego su mano emitió una luz como de diamante. ¡Vuelve! Rugió. Viste como el alma que ya se había dispersado era empujada a la fuerza de regreso al cuerpo por Ozen. ¡Qué hechizo tan extraño! ¡Qué poder tan malvado! Ozen soltó 2 risas frías. Esas risas representaban muchas cosas. La más evidente era intención asesina. En ese momento, Ozen ya tenía intención de matar. Tú dijiste, tú eres el extraño. Yo nunca supe que el alma también podía empujarse de vuelta. Solo no sé si, después de morir, también podrás volver a meter tu alma. Ozen movió el cuello. El hacha en su mano empezó a transformarse en un artefacto divino que brillaba con luz de diamante. Dijo con voz grave. Al principio pensaba dejarte vivir. Después de todo, en el futuro tal vez coopere con familias Goblin. Pero tus hechizos son demasiado extraños. Eso despertó algo de interés en mí. Hagamos esto. Cuéntame el secreto de tus hechizos y te dejaré vivir. Mientras hablaba, el aura de nivel diamante de Ozen creció violentamente. La poderosa presión hizo que árboles, flores y hierbas cercanas se hundieran ligeramente. Gifu cayó al suelo al instante. Se sostuvo con ambas manos con enorme dificultad. Pero solo fue un instante. Gifu descubrió que la presión sobre su cuerpo había desaparecido. Sintió aquella aura familiar. Al levantar la cabeza, vio que ya estabas de pie a su lado, bloqueando por ella la presión de nivel diamante de Ozen. En ese momento ya había sacado Tensa Sangetsu. Esta espada, usada por Ichigo Kurosaki en Bleach, contenía la presión espiritual que alguna vez guardaron en ella Bahamut, el Ichigo blanco y el Ichigo negro. Por eso, al liberarse, su presión no era inferior a la de un experto de nivel diamante.
Sacaste del bolsillo aquella placa roja de piedra y se la lanzaste a Gifu. Le dijiste rápidamente: ve, despierta a esa maga y pregúntale para qué sirve esta placa. Admitiste que antes habías juzgado mal. ¿No esperabas que Ozen ocultara su fuerza una y otra vez? ¿No se supone que ese era el truco que suelen usar los protagonistas? ¿Te sentiste algo irritado? ¿Acaso te encontraste con un protagonista oculto? En el momento en que Ozen liberó su presión de nivel diamante, entendiste con claridad que tu fuerza no era suficiente para enfrentar a un experto de nivel diamante. Si frente a ti hubiera estado un experto amatista, quizá habrías podido decir con confianza que las probabilidades eran 50 y 50. Pero frente a un experto diamante, necesitabas otro método para resolver el problema. Gifu tomó la placa roja. Primero se quedó aturdida. Aunque no sabía por qué, decidió obedecerte. Le lanzaste una mirada. Gifu entendió de inmediato y salió corriendo. Al mismo tiempo, tú también liberaste sin dudar tu nueva habilidad, Getsuga Tenso. Una enorme onda negra de energía cortante, cargada con el poder de un dios de la muerte, cruzó el aire. Esa energía era como una guadaña con la que la muerte cosecha vidas. Rápida y feroz, se lanzó hacia Ozen. Ozen se echó a reír. Jajaja. Bien. Ven. Eres el monstruo con más métodos que he visto entre los de nivel platino. Tengo curiosidad por saber a qué tipo de goblin perteneces. Incluso frente a una técnica tan poderosa, Ozen seguía hablando contigo con calma. Sostuvo el hacha de diamante y golpeó el suelo con fuerza. ¡Boom! El suelo se agrietó velozmente como ondas. Sacudida de autoridad corrosiva. Una onda de choque fuerte y poderosa salió disparada desde el cuerpo de Ozen. Incluso formó un anillo de luz visible a simple vista. El Getsuga Tenso chocó contra la onda de choque. Ambos desaparecieron en la nada. Los guerreros hacha se distinguían por su fuerza. Su estándar para medir el poder era la capacidad destructiva. Esa técnica era muy fuerte. También te hizo entender claramente que los expertos de este continente de otro mundo quizá eran mucho más poderosos de lo que habías imaginado. Getsuga Tenso. Cañón de aflicción de 1080. Combinación. Era una técnica creada por ti. En realidad consistía en unir dos habilidades. Una era el poderoso ataque a distancia de Zoro de One Piece. La otra era la técnica final de Ichigo Kurosaki de Bleach. ¿Alguna vez pensaste, si te enfrentabas a un oponente que superaba tus capacidades, cuál sería tu ventaja? La respuesta era, tenías muchas habilidades. No pocas. Muchísimas. Y esas habilidades podían superponerse, combinarse y formar otra técnica más poderosa. Esa era tu ventaja actual. Cañón de aflicción lunar de 1800.